Siminyu, ¿cómo te atreves a hacerle daño a Junyan? ¿Es tu hermana? Suéltame, Si Junyan. Ya me arrebataste toda la familia, sí. ¿Y ahora quieres acabar conmigo? Hermana, tú eres la heredera que la abuela designó en vida. Yo solo soy una hija adoptiva. Si tú no mueres, no estaré tranquila. Aunque yo muera, tú también pagarás el precio. Hermana, eso no es necesariamente cierto. Te seré sincera. Tengo un sistema que me permite robar la fortuna de los demás y transmitir mis pensamientos a otras personas. Durante todos estos años. El desprecio de papá y mamá, el rechazo de nuestros hermanos, siempre fui yo quien te tendió trampas. Y esta vez no será la excepción. Aunque te mate. Con solo decir unas palabras en mi mente. Ellos jamás sospecharán de mí. Así que vete en paz. ¿Acaso no me mató Si Junyan? No. Esto es. He renacido. Es el año en que cumplí 20. El mismo año en que la familia sí acababa de adoptar a Si Junyan. Y fue desde ese año que Si Junyan no dejó de calumniarme y tenderme trampas. Hasta que lo perdí todo. En mi vida anterior, esos supuestos familiares. Solo las mentiras que Junyan soltaba de pasada, me maltrataban y humillaban. Nunca me trataron como una persona. Ya no lo quiero. Todas esas deudas de odio las cobraré una a una con mis propias manos. Hermana, no me envidies por todo. No puedes echarle aceite de chile a mi desayuno. Si la alergia es grave, podría matarme. Siminyu, ¿Junyan es tu hermana? ¿Cómo pudiste ponerle aceite de chile a su desayuno? ¿Acaso quieres matarla? Te has pasado de la raya. ¿Tú? ¿Qué pretendes? ¿De verdad quieres rebelarte? ¿Qué te ha dado permiso para matarte? ¿De rodillas? ¿Por qué no iba a atreverme? ¿Qué he hecho mal? Faltas al respeto a tus padres y haces daño a tu hermana. ¿Es así como te hemos educado? ¿Dónde está tu educación? Junyan ya ha sufrido bastante al perder a sus padres. Y tú, una y otra vez, te dedicas a humillarla. Papá y mamá lo hacen por tu bien. Arrodíllate y discúlpate de una vez. Nada menos que el presidente de la Junta de la Corporación, sí. Y es un idiota que no distingue el bien del mal. Eres un inútil sin remedio. Siminyu, ¿qué estás diciendo? ¿Acaso he dicho algo malo? Te crees todo lo que te cuentan. Ni siquiera te molestas en buscar pruebas. Y ya estás atacando a tu propia hija. No eres idiota. Eres malvado. Tú. ¿Quién te ha enseñado a hablar así? ¿Dónde está tu educación? ¿Acaso ustedes me criaron? No lo olviden, a mí me crió la abuela. Tú. ¿Qué pasa? ¿También quieres pegarme? ¿Y ustedes dos? ¿No será que me tienen envidia? Porque la abuela me dejó el 30% de las acciones de la corporación. Por eso no me soportan. Antes, por el supuesto amor familiar, les rogaba y les complacía en todo. ¿De verdad se creen tan superiores? Les advierto, no vuelvan a provocarme. Porque si lo hacen, los echo a todos a la calle. Al fin y al cabo, esta mansión me la dejó la abuela. Yo soy la dueña de esta casa. Y quien yo diga que se va, se va. Dios mío, ya había oído que la hermana mayor era la verdadera jefa de la familia, sí. Si la anciana no muriera, vivirían bajo su sombra. No imaginé que fuera cierto. Así es verdad. Antes de morir en mi casa, Si Junyan no me mintió. De verdad tenía un poder sobrenatural capaz de transmitir pensamientos. Pero en esta vida yo también puedo oírlos. Entonces... Lo han visto todos. Esto es una rebelión. Una rebelión. Niña, hoy quieres rebelarte, ¿verdad? Muy bien. Pues te voy a enseñar quién manda de verdad en esta casa. Siminyu, te estás pasando de la raya. No paras de contestar a tus mayores y encima rechazas mi autoridad. ¿Autoridad? Lo que yo veo es que... Lo que acabo de decirte te lo pasaste por el culo. ¿Tú? Te estamos educando. ¿Qué clase de actitud es esa? Siminyu, esta vez te has pasado muchísimo. Arrodíllate y discúlpate con papá y mamá. ¿No tienes miedo de que me eche papá? Siminyu, estás loca. ¿Qué pretendes? Siminyu, niña, soy tu padre biológico. ¿Estás loca? ¿Golpear a tu propio padre? ¿No temes que te caiga un rayo? Siminyu, esta vez te has pasado de la raya. Siminyu, una persona como tú, ¿cómo te atreves a ser la señorita de la casa así? Debería llamar a la policía para que te arresten. Papá. Papá. Hermana, ¿cómo pudiste golpear a papá? Si de verdad estás tan enojada. Pégame a mí, pero ya no le pegues a papá. Yo no tengo una hija así. Llamen a la policía, llamen ya.
Esposo, ¿estás bien? Te llevo al hospital ahora mismo. No pueden llamar a la policía ni ir al hospital. Llamen a mi médico personal, rápido, rápido. Con razón la hermana se atrevió a bofetear a su propio padre. Sabía que papá no se atrevería a hacerlo público. Es realmente despiadada. Esto no puede quedar así. Vengan. La señorita tiene una recaída de locura. Llamen enseguida al hospital psiquiátrico. Que vengan a recogerla. Qué admirable. Digno de la presidenta de la Junta, sí. Apenas empieza y ya le cuelga a su propia hija. La etiqueta de loca. Así no solo me saca del camino, sino que además se queda con mis acciones. Es tan típico de usted. Sí, Changón. Tú. Papá, mamá, estoy bien. No fue culpa de la hermana. Fue un descuido mío. No le echen la culpa a la hermana. Cierto, si los de afuera se enteran de que la niña de la familia sí. Es una enferma mental, ¿dónde quedaría el honor de la familia sí? No, hoy se atrevió a golpear a su padre. Mañana. Es muy probable que nos envenene a todos. Una mujer con corazón de víbora como esta no puede quedarse. Hay que darle una lección. Si no solo se atrevió a hacer daño a mí, sino también a papá. No quiero una hermana así. Aunque hoy se arrodille y suplique, jamás la perdonaré. ¿Creen que me tienen acorralada? Inji, ¿sigues bien de salud después de tantos años de descanso? Por favor, ven a la casa antigua con tu gente. Hay algunos asuntos que necesito que resuelvas. ¿Y esto qué tiene que ver con Sie Yukin? ¿Para qué la mandas llamar? ¿Quieres revelarte? Sie Yukin es una mujer del bajo mundo. ¿Para qué la buscas? Inji acompañó a la abuela a construir todo desde cero. Es gente de confianza que la abuela me dejó. Y ahora todos ustedes dejan que una hija adoptiva me pase por encima. ¿Y pretenden que me quede cruzada de brazos? Vamos, acompáñenme a ver a la señorita. Señorita. Sí, Yukin, ¿trajiste a toda esta gente a mi casa? ¿Qué es lo que pretendes? La señorita me llamó, con un pie en la tumba. Claro que tenía que venir. Pero ahora quiero saber. ¿Quién es el insolente que se atreve a maltratar a mi señorita? Y estás malinterpretando todo. Hoy fue Siminyu, esa desalmada. Se atrevió a lastimar a su hermana y golpear a su propio padre. ¿Acaso no tengo derecho a corregirla? ¿Darle una lección a mi señorita? ¿Y tú quién te crees? Yo. Aunque ahora soy la presidenta de la Junta de la Corporación, sí. Sí, Yukin controla. Mucho poder en los bajos fondos. Si nos enfrentamos de verdad, no sé si saldré bien parada. En esta casa, al final, la que manda es mi hermana. Inji, dale una probada de aceite de chile. ¿Qué van a hacer? Siminyu, ¿te has vuelto loca? Si Junian, ¿no decías que te eché aceite de chile en el desayuno y te causó alergia? Pues entonces déjame hacerlo realidad. No te atreverás. ¿Y por qué no habría de atreverme? ¿Quién se mete conmigo? Haré que pague por esto. Que se lo trague. Tú. ¿Qué están haciendo? Junian, papá, mamá, una alergia puede ser mortal. Tengo miedo. De verdad no le tendí una trampa a mi hermana. ¿Cómo puede mi hermana ser tan cruel? ¿Solo porque papá, mamá y mis hermanos me prefieren a mí? ¿Y por eso quiere matarme? Dios mío, ¿qué hago? ¿Ya no volveré a ver a papá, mamá y a mis hermanos? Siminyu, niñata. Si te atreves a lastimar a Junian, dejarás de ser mi hija. ¿Quieres destruir esta familia? Basta ya. Si Junian también es tu hermana. ¿Cómo puedes tratarla así? Te has pasado de la raya. Si no te detienes ahora mismo, no nos culpes si te damos la espalda. Si esto lo hubiera oído en mi vida pasada, me habría destrozado el corazón. Pero ahora, esta gente no es más que un puñado de payasos patéticos. Si Junian, te lo has buscado tú solita. Junian. Junian. Niño, ¿cómo pudiste hacer esto, Junian? Es tu hermana. Junian, ¿cómo te sientes? Llévenla ya al hospital. Miren a su querida hija. Miren cómo la han dejado. Si no la llevan ya al hospital, se va a recuperar. Papá, mamá, hermanos, no se preocupen. N no es nada. Mi hermana tiene razón. No soy alérgica, pero me siento fatal. Si papá y mamá se enteran de lo mal que me siento, seguro culparán a mi hermana. Tengo que aguantar. ¿Tengo que aguantar? ¿Qué hacen ahí parados? Llévenla al hospital ya.
Si Minyu, ¿te vas a acordar de mí? Jamás te lo voy a perdonar. Muy bien, me encantaría verlo. Delante de Inji, ¿qué me van a poder hacer tú y tu hija adoptiva? Déjenlos ir. Esta Si Junyan esconde muchos secretos. Si la elimino tan pronto, perdería la diversión. De todos modos, ahora, también leo sus mentes. Yo sigo en las sombras. Desgastarla será más divertido. Presidenta, sí. ¿Se van por su propio pie o llamo a alguien para que los eche? ¿De qué estás hablando? ¿Qué pretendes? Ya lo dije antes, el que se atreva a provocarme, lo echo de esta casa. ¿Crees que estoy bromeando? Si no los echo ahora, estaré esperando a que vuelva su querida hija adoptiva, para que me tienda trampas a cada rato. Eso es un disparate. Junyan es tan dócil. Jamás haría algo así. Claramente eres tú, la que le tiene envidia y la ataca con maldad. ¿Creen que todos nosotros somos ciegos? ¿Ciegos? Ni una tigresa devora a sus crías. Si Minyu, ya es demasiado. ¿Cómo te atreves a hablarle así a papá? Aunque la abuela te haya dejado la villa. No eres la dueña de la familia, sí. ¿Con qué derecho nos echas de la villa? Somos tus padres. Si sigues con esta locura, llamaremos a la policía. No creo que Inji pueda controlarlo todo. Pues inténtalo, llama a la policía. Soy la presidenta de la junta de la corporación, sí. Si los demás se enteran de que fui expulsada por mi propia hija, prefiero llamar a la policía y armar un escándalo. Si no quieren irse, está bien. De todos modos, en un año, cuando cumpla 20. Y tome las acciones que dejó la abuela, romperemos todo vínculo familiar. Hasta entonces, más les vale no provocarme. Porque si lo hacen, no dudaré en volver a golpearlos. ¿Tú? Malcriada de porquería. Inji, tráelos para asegurar la villa. Sin mi orden, nadie sube al segundo piso. Sí, señorita. ¿Y ahora qué hacemos? Esa Si Minyu. ¿Cómo pudo cambiar tanto? Mi ropa. Mis bolsos. Maldita hija. ¿Cómo pude traer al mundo a semejante desgraciada? Yo. Papá. Esposo. Papá. Rápido, las pastillas para el corazón. Papá, esta vez Si Minyu se pasó de la raya. ¿De verdad nos va a echar a la calle? El hermano mayor tiene razón. Si Minyu está completamente loca. Es una desalmada. Papá y mamá deberían ponerla en su lugar. Yo también quisiera, pero esa mujer tiene a Inji de su lado. Por ahora no podemos hacerle nada. Aguantemos todos. ¿Aguantar hasta cuándo? Hoy se atrevió a hacerle esto. A papá y a Junyan. Mañana es capaz de envenenarnos a todos. Cállate. Si tan valiente eres, sube tú a buscarla. A ver si te reconoce como su hermano mayor. Papá, mamá. Hoy Si Minyu no estaba normal. Se puso furiosa sin más. ¿Será que de verdad la juzgamos mal? Imposible. Exacto. Desde que Junyan llegó a esta casa, Si Minyu le ha tendido 1000 trampas. ¿Cuántas veces la ha calumniado? ¿Ya se olvidaron? La última vez casi hace que Junyan se caiga por las escaleras. ¿Cómo podría yo acusarla injustamente? Cuando estaban en la escuela, ella siempre lideraba el acoso contra Junyan. Hasta le robaba su mesada. Todo eso son hechos comprobados. Esa mujer es mala de nacimiento. Antes solo fingía ser buena. Y ahora ya ni se molesta en fingir. Si hubiéramos sabido que era una víbora así, la habríamos ahogado al nacer. ¿Quién diría que ese lobo mordería? Papá, mamá, hace un momento Si Minyu dijo que a los 20 años cortará lazos con nosotros. Y para entonces, habrá heredado el 30% de las acciones de la abuela. Con tanto dinero. Y con la ayuda de Inji. ¿No irá a dejarnos en la calle de verdad? Esa mujer, Si Minyu, es absolutamente capaz de hacer algo así. Quédense tranquilos. Si Minyu es de labios duros pero corazón blando. Ya ha hecho berrinches antes, con tal de que la consintamos un poco. Igual vuelve obediente como un perrito. A lo mucho. Fingimos que nos importa un poco. Tu mamá tiene razón, en la familia no hay rencores que duren toda la noche. Sean un poco amables con ella. Y volverá a obedecer como siempre. Cuando cumpla 20. Todavía quiero que le reparta unas acciones a Junyan. Lo que ha estado haciendo estos días no es más que llamar nuestra atención. Si le dejamos de gritar un poco, volverá corriendo moviendo la colita. Esta vez Minyu de verdad se pasó de la raya. ¿Acaso quiere matar a Junyan? Y encima de romper lazos vías. Esa desgraciada, ¿cómo se atreve a romper lazos? Lo único que busca es llamar nuestra atención. ¿Cómo está Junyan? Vamos todos a ver a Junyan primero. Esa Si Minyu está completamente desquiciada. Sabiendo que Junyan es alérgica. Y es ni siquiera sabemos cómo está Junyan ahora. Vamos rápido, ofrece a verla. Sí, rápido. Primero vamos a ver a Junyan. Vamos a verla. Cuando volvamos ajustaremos cuentas con ella. Vamos.
Doctor, mi hija tiene una alergia grave al chile. Es ahí que tiene una cantidad de leche. ¿Sigue en reanimación? No se preocupe, presidenta, sí. La señorita Julian. Jamás ha tenido ninguna alergia. Doctori, ¿no está bromeando? Ya hemos realizado exámenes detallados. La señorita Julian no es alérgica. Solo se atragantó con el chile. Pero, director, sí, la señorita Julian. Que le guste el chile no es malo. Pero comer tanto chile de una sola vez puede dañar su cuerpo. Debe moderarse en el futuro. ¿Entonces lo que dijo Minyu era verdad? ¿Julian realmente nos estaba mintiendo? Papá, mamá, ¿qué hacen aquí? Estoy bien. No tienen que preocuparse por mí. Perdón, me equivoqué. No soy alérgica al aceite de chile. Por favor, no culpen a mi hermana. Todo fue culpa mía. ¿Será que esta vez sí juzgamos mal a Minyu? Julian, ¿todo este tiempo has estado fingiendo estar enferma? ¿De verdad acusaste falsamente a tu hermana? Papá, mamá, no lo hice. ¿Qué voy a hacer? Esta vez, papá y mamá. Seguro van a pensar que lo hice a propósito para tenderle una trampa a mi hermana. Pero yo tampoco sé qué fue lo que pasó. ¿Acaso no soy alérgica al aceite de chile, sino que comí otra cosa por error? Esta vez de verdad no hay forma de explicarlo. Ay, criatura. Tranquila, papá y mamá te creen. Todo fue un malentendido. De ahora en adelante. Ya no debes ser tan descuidada. Así es. Papá cree que no lo hiciste a propósito. Dios mío. ¿Papá y mamá me creen? Unos padres tan buenos, y solo la hermana no los valora. No, tengo que hablar seriamente con mi hermana, para que no haga enojar a papá y mamá. Ya que estás bien de salud, vuelve a casa con nosotros a comer. Así es. Ya que todo quedó aclarado, vamos rápido a casa a comer. ¡Qué alivio! Ama Wang, ¿qué es esto? ¿Dónde están las reglas de la familia así? ¿Ya están comiendo sin que todos hayan llegado? Y además, ¿qué es todo este montón de platos? ¿No sabías que al señor le gusta la comida occidental, señora? Todo esto lo mandó a hacer la señorita Minyu. Yo no me atreví a negarme. Que retiren toda esta comida ahora mismo. Me quita el apetito con solo verla. ¡Qué comida tan corriente y miserable! Que traigan comida occidental de inmediato. Sí. ¿Desde cuándo tienes derecho a opinar sobre mi comida? ¿Qué le pasa a esta Minyu? Rogabas a diario. ¿Por qué últimamente parece otra persona? Ataca a todo el que se cruza. Mamá, mejor comamos ya. Ama Wang. Ve a traer los platos favoritos de papá y mamá. Mi Julian siempre es tan considerada. No como cierta persona, que es una niña a la que no se puede querer. En toda mi vida, jamás le dirigiré una segunda mirada. Mi hija más amada es y siempre será solo nuestra Julian. Antes, si escuchaba palabras así, me dolía el corazón. Me cuestionaba si estaba haciendo algo mal. Y después, por ese supuesto amor familiar, seguía arrastrándome ante ellos. Lástima que ahora ya no me importa nada de eso. Ama Wang, ¿qué les pasa hoy? ¿Así de descuidados son al cocinar? ¿Dónde está mi sopa medicinal? Papá es delicado. ¿La sopa? Tráela de inmediato. Perdón. La sopa medicinal de siempre. La preparaba la señorita Minyu. Para abrirle el apetito al señor, ella seleccionaba con mucho cuidado docenas de hierbas medicinales preciosas y la cocinaba personalmente. Necesitaba al menos más de 3 horas de cocción a fuego lento. Nosotros no sabemos nada de eso. Al menos tienes algo de conciencia. No te quedes ahí sentada. Ve ahora mismo a preparar la sopa medicinal. Y además, discúlpate con Julian. Y con eso doy por terminado el asunto de hoy. Si Minyu, tu padre te está hablando. Lárgate ya a preparar la sopa. ¿Pero ustedes se escuchan lo que están diciendo? ¿Ya me dieron la espalda y aún quieren que siga siendo su cura de carga? Sigue soñando. Si Minyu, ¿qué estás diciendo? ¿Quieres que te lo diga más claro? Esa sopa medicinal para el estómago. Hasta los perros merecen beberla.
Tú eres la única que lo haré. ¿Tú? Siminyu, qué insolencia. ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu padre? ¿Dónde está tu educación? ¿Así te enseñé yo? ¿Era una buena comida? ¿No quieren comer? ¿No quieren? Pues que nadie coma. Siminyu, no creas que por qué. Sí, Yuki te respalda. Yo no me voy a atrever a tocarte. ¿Y qué? Atrévete. ¿Estás molesta? Pues lárgate bien lejos. Nadie les está rogando que se queden aquí. ¿Tú? Cariño. Papá, ¿estás bien? Estoy bien, no se preocupen. Siminyu, de verdad te pasaste de la raya. Algún día te va a caer un rayo del cielo. Durante tantos años los he tratado como a mi propia familia, obedeciendo en todo. Incluso renuncié a mi dignidad. ¿Y ahora me hablas de rayos del cielo? Pues aquí los espero. ¿Tú? Papá, ¿estás bien? ¿Cómo puede la hermana portarse así? No hay padres que se equivoquen. ¿Cómo puede la familia llegar a este punto? Es demasiado inmadura. Quizás la hermana se aprovecha de que es la heredera designada por la abuela. Por eso se atreve a hacer semejante escándalo. Siminyu, es una insolente sin límites. Lástima que no soy hija de sangre, así que no me atrevo a opinar mucho. Solo espero que papá y mamá no se pongan demasiado tristes. Ah, cierto. Le prepararé un caldo medicinal. Para ayudar a su digestión. Junian. Menos mal que te tenemos a ti, tan obediente y considerada. Tranquila, tú eres nuestra verdadera hija. Exacto. Yo no tengo una hija tan venenosa como esa. Tú eres nuestra única hija de verdad. ¿Y esa Siminyu quién se cree que es? ¡Qué niña tan mal educada! Eso es lo que le enseñó la abuela. Si no fuera porque tenemos a Junian para comparar. Y si nos dice de lo repugnante que es Siminyu. Junian, ¿te sientes mal? ¿Acaso Siminyu te ha estado molestando otra vez? Si te pasa algo, dínoslo. No te lo guardes dentro. Sí, habla. Si esa mujer se atreve a buscarte problemas, nosotros te defenderemos. No digan eso. ¿Cómo me va a molestar mi hermana? Ella me trata muy bien. Mi hermana y yo al final somos familia. Por mucho que me maltrate, tengo que aguantar. Si no, si dañara el apellido de los Sí, ¿cómo podría responder al cariño de mis padres adoptivos? Tal como pensé, igual que en mi vida pasada. Estos imbéciles de Jess ya. ¿O es Junian? Les susurre 4 tonterías al oído, se vuelven ciegos y estúpidos. Me atacan por todo y hasta quieren hacerme bullying. Junian, no le tengas miedo. Desde que murió la anciana Sí, ¿quién la protege a ella? Así es. Ahora la consentida del señor Sí y su esposa eres tú. No digan tonterías. Mi hermana es la verdadera hija de los Sí. Ayer mi hermana armó un escándalo en casa. Calmaré a papá y mamá. Porque si de verdad cortan lazos con mi hermana, ¿qué va a pasar entonces? Por lo visto, Siminyu y la familia sí están a punto de romper. Esa mujer, Siminyu, antes se aprovechaba de ser la señorita de la casa, para humillarnos sin parar. Pero ahora, está a punto de ser echada. Es igual que un perro callejero. Y todavía se atreve a meterse con Junian. No sabe ni dónde está parada. Exacto. Vamos, Silla, dale una lección. Ayudemos a Junian a desahogarse. Siminyu, desde pequeña. Siempre me has despreciado, ¿verdad? He oído que tus padres ya no te quieren. A ver si te atreves a hacerte la gallita ahora. Recoge eso del suelo. Siminyu, ¿todavía te crees? La señorita de la casa, ¿sí? Ahora mismo. Tus padres ya no te quieren. Delante de mí. No eres absolutamente nadie. Lárgate lejos o ni la familia ya podrá protegerte. Mujer, quiero ver. ¿Cómo es que la familia ya no puede protegerme? Te atreviste a pegarme. Estás muerta. Rodéenla. Silla, no hagas esto. Tú y mi hermana son amigas de toda la vida. Hablemos con calma. Hermana, si tienes algo contra mí, pégame a mí. ¿Por qué le pegas a Silla? Junian, no me detengas. Hoy voy a darle una lección sí o sí.
¿Otra vez te atreves a pegarme? Tú. ¿Acaso necesito pedir permiso para golpearte? Te pego cuando me da la gana. Llamen a la policía. Llámenla ya. Que se pudra en la cárcel. ¿Por estas simples heridas superficiales quieres meterme presa? Jessica, por lo menos eres universitaria. ¿Cómo puedes ser tan estúpida? Además, fue en defensa propia. Si tienes huevos, llama a la policía. Unas cuantas palabras de manipulación. Y saltas como un títere. ¡Qué ridícula! Tú. Y encima, con un par de provocaciones, te dejas usar como un cuchillo. Tienes la cara hinchada de mis bofetadas. Y a ella no le pasó nada. Que la familia ya haya parido a una mujer como tú. Es una verdadera desgracia. Hermana Silla, yo no. Ya te dije que no molestaras a tu hermana. Ella es una despiadada. Me dejó aterrorizada hace un momento. Simiño, no vengas a sembrar cizaña aquí. Aunque no denuncie lo de hoy a la policía, la familia ya jamás se tragará esta humillación. Ya me las pagarás. Pues quiero ver cómo pretendes doblegarme. ¿No? Llama a los mayores de los Ye. Simiño, ¿cómo te atreves a hablarle así a la hermana Silla? Hace un rato solo me ocupé de Jessica. Olvidé encargarme de ustedes. ¿Y qué? ¿No estaban defendiendo a Siyunian? Antes de que llegue el profesor. Hermana, ¿qué piensas hacer? Seguro la hermana va a golpearme otra vez. ¿Qué hago? Que alguien me ayude. No me llames hermana. No tengo una hermana como tú. En casa y en la escuela siempre andas a escondidas. Mandando a otros contra mí y luego te escondes detrás. Haciéndote la sorda y la muda. Hermana, yo no. Si lo hiciste o no, no lo decides tú, lo decido yo. Detente, Siminyu, mujer maldita. ¿Qué demonios pretendes? ¿Así te educó la anciana, sí? Enemistarte con tu hermana y acosar a tus compañeros. Tienes un corazón de víbora. Hermano Mingai, sálvame. Es el joven Lin de Xinjiang. Lin Mingai, mi prometido. Crecimos juntos. En mi vida pasada, cuando Lin Mingai conoció a Siyunian, lo volvió su perrito faldero. Me humilló de mil maneras y él fue parte de mi muerte. En esta vida, jamás lo dejaré pasar. Siminyu, suelta a Yunian de inmediato. ¿Y tú quién demonios eres para decirme lo que tengo que hacer? Siminyu, si te atreves a tocarle un solo dedo a Yunian, ¿crees que no voy a dejarte de hablar para siempre? Pues eso sería una doble bendición. ¿Qué has dicho? Siyunian, originalmente hoy. Solo pensaba darte 2 bofetadas. Pero ya que Lin Mingai lo ha pedido así, tendré que complacerte. Hermano Mingai, sálvame, rápido, sálvame. Siminyu, te has pasado. ¿Crees que no voy a anunciar ahora mismo la anulación de nuestro matrimonio? Pues mejor todavía, gracias. ¿Cómo te atreves? Antes, en cuanto mencionaba el compromiso, aceptabas todo lo que te pidiera. Exacto, por eso cuando dijiste cancelar el compromiso, tampoco me negué. Espero que cumplas tu palabra. Siminyu, te has vuelto loco. Detente ya. Buenos días, profesora Lee. Siminyu, ¿cómo puedes golpear tan brutalmente a una compañera? Voy a llamar a la policía ahora mismo para que te detengan. No llame a la policía. No llamen, es un escándalo. Llévame a la enfermería para que la atiendan. Siminyu, hoy has montado un escándalo enorme. Te aseguro que pagarás por esto. ¿Con qué? ¿Con la familia Ye? Siminyu, ya he avisado al tío sí. Y el padre está Kenan. Hoy, sí o sí, vamos a hablar de este compromiso. No voy a dejarte escapar tan fácilmente. Veo que ha venido bastante gente. Pero con estos dones nadie quiere enfrentarse a mí. Ni en otra vida. Papá, fue ella quien me golpeó. Yunian, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a tu cara? Dios mío, ¿quién te hizo esto? ¿Quién te dejó así? Mamá, estoy bien, no te preocupes. No tiene nada que ver con mi hermana. Ay, cómo duele, pero no puedo decirlo. ¿Cómo pudo mi hermana golpearme así? Solo quería su bien. Mujer, ¿te atreviste a tocar a mi hija?
Señora, sí, piénselo bien antes de lanzar eso. A mí me encanta pagar con la misma moneda, ojo por ojo. Ayer ya le di una bofetada al director, sí. ¿No pensará que usted es especial? Siminyu, soy tu propia madre. ¿Qué? ¿A mí también quieres golpearme? Madre biológica, nada más. ¿Ya olvidó cómo me trataba antes? Tú, al cumplir la mayoría de edad cortamos lazos. ¿Acaso la señora sí lo olvidó? La que está a su lado es su verdadera hija. Mamá, por favor no te enojes con mi hermana. Todo es culpa mía. No es culpa tuya. Todo es por culpa de esta mujer. Basta. Los asuntos de su familia, resuélvanlos en su casa. Ahora solo quiero saber por qué golpearon a mi hija. Siminyu, tú y Mingai crecieron juntos. Tienen un compromiso matrimonial desde niños y tú anunciaste públicamente. ¿Qué querías cancelarlo? ¿Qué te pasa? Ya que quieren saber lo que pasó, mejor miremos las cámaras del aula. Así es. Todo lo ocurrido quedó grabado. Veamos primero la grabación. Mujer, quiero ver con mis propios ojos cómo es que la familia Ye no pudo protegerme. Siminyu, maldita mujer. ¿Qué es exactamente lo que pretendes? Siminyu, ¿cómo pude parir a semejante engendro? Golpeaste a tu propia hermana. Ya ni siquiera eres humana. Director Liu, expúlsela de inmediato. Esto... Ya decían que los si están locos, prefieren a la adoptada. Wang Lin maldijo a su hija en público. Solo para defender a la adoptiva. Ni siquiera una idiota haría semejante barbaridad. Jefe, Mario ha propuesto que Siminyu sea expulsada. No tengo nada más que añadir. Mi hija Yesilla, aunque provocó primero y tuvo algo de culpa, ha quedado hecha una ruina. Su estado emocional y su reputación están por los suelos. Así que, si Siminyu es expulsada, estamos dispuestos a olvidarlo de hoy. Muy bien. Unos cuantos chiquillos armando semejante escándalo. Alguien tiene que pagar, si no, no aprenderán la lección. ¿No es cierto? Bien, ya que está decidido, yo. No. ¿Ya terminaron? Porque ahora me toca hablar a mí. Siminyu, ¿qué más quieres decir? Tú. Decir que eres una desvergonzada. Todo este asunto. ¿Qué demonios tiene que ver con la familia Lin? Fue tu hijo el que insistió en usar el compromiso para amenazarme. Espero que cumpla. Y tú sigues con tus tonterías. ¿Que yo pague? Maldita desagradecida. Siminyu, ¿ya te pasaste? Aquel año. Si no hubiera sido porque mi abuela te ascendió, ahora cargarías bultos en una obra. Unos años de presidente. Y ya se te olvidó quién eres. Si aquella vez no me asciende, quizás jamás hubiera llegado a nada. Esa deuda de gratitud. Yo, Lin, no me atrevo a olvidarla. Pero, Siminyu, delante de tanta gente, insultar a sus mayores, ¿no es pasarse de la raya? ¿Pasarme? Aún puedo pasarme mucho más. Lin Wansan, toda tu porquería está en mis manos ahora. ¿Quieres que te meta en la cárcel? Pues inténtalo. Siminyu, ¿estás loca? ¿Te atreves a pegarle a mi padre? Yo, cállate. La señorita Minyu tiene razón. Nosotros no conocemos las reglas. Le pedimos disculpas a la señorita Minyu. La familia Lin ya no se mete en este asunto. ¿Por qué? Ella humilló a Junyan. ¿Acaso puede irse sin pagar ningún precio? ¿Por qué disculparse con ella? Haz que la escuela la expulse de una vez. Que te calles. Señorita Minyu, mi hijo, tiene la cabeza un poco mal. Le pido disculpas en su nombre. Olviden las disculpas. Pero él tiene razón, la boda queda cancelada. ¿Tú? ¿Tienes algo que objetar? No, no. La familia Lin no está a su altura. Todo será como ordene la señorita Minyu. Esta Siminyu definitivamente no es una simple universitaria. La familia sí tuvo un fénix. Frente a la antigua matriarca. Es igual o incluso superior. Lástima. Confunden vidrio con perla. No valoran al fénix, sino que adoran a la hija de un chofer. ¡Qué disparate! ¿Cómo se atrevió esta Siminyu a golpear al presidente Lin? ¿Y el presidente Lin traga la humillación? ¿Qué pasa? La familia Lin no se mete, pero la familia Ye no va a dejar esto así. Siminyu, lastimaste a mi hija. ¿Cómo lo arreglamos? Arreglado con tu mala suerte. Tu ceguera.
Los Ye idiotas. Se metieron a ser títeres. Arreglado con mi bondad. ¿Qué tal? ¿Te satisface esa respuesta? ¿Tú? Sí, Minju, te volviste loca. Mi padre es el presidente de la Cámara de Comercio de Jiangsu. Hasta la jefa de la familia si nos debe respeto. ¿Con qué derecho eres tan arrogante? Bien, bien, bien. La señorita sí tiene una lengua afilada. La familia ya hasta debe agradecerte por educar a mi hija. En el futuro sabremos cómo pagarte este gran favor. Presidente Ye, si va a tratar con esta mujer, no se equivoque de persona. Ayer esta mujer golpeó a su propio padre en casa. Ahora la familia si no tiene ninguna relación con ella. Hace un momento era mamá querida y ahora ya no hay relación. Cada quien carga con sus propios problemas. Dejaste a Junyan así. Aunque el presidente Ye lo deje pasar, yo lo llevaré hasta el final. La señora sí que sabe razonar. Lo de hoy. Solo voy a ajustar cuentas con Minju. No voy a arrastrar a la familia así. Si Minju, te atreviste a pegarme. Esta vez. Quiero ver cómo te mueres. Presidente Ye sabe por qué. Le pegué a Jessica. ¿Pero no toqué a Lin Mingkai? Porque no sabes cuándo parar. Error. Porque, en mi opinión, la familia Ye es más fácil de aplastar que la corporación Xinjiang. Y yo prefiero atacar al más débil. ¿Debería llamarlo ignorancia o estupidez? Señorita Minju, nos halaga demasiado a la corporación Xinjiang. No podemos compararnos con la familia Ye. Si la familia Ye puede hacer lo que le da la gana en Jiangzhou, ¿no es acaso gracias a Ye Jialian? Gracias a su título en la Cámara de Comercio. Ese título desaparece, la familia Ye. ¿Qué demonios sería? Sí, Minju, ¿qué tonterías estás diciendo? Minju, te lo advierto. Deja de decir sandeces. Últimamente, el presidente Ye ha estado muy ocupado. ¿Tú? He oído que hasta buscó contactos en la capital. ¡Qué lástima! Desde arriba ya tenían a otra persona elegida. ¿Solo el presidente Ye? Ah, no. Ahora es el jefe de los Ye en la sombra. Creyéndose todavía el centro del mundo. ¿Qué va a saber una universitaria como tú? Calculando el tiempo, la notificación debe estar por llegar. Un nuevo jefe siempre muestra su poder. ¿Adivina si vendrá por usted? Si no me cree, espere y verá. Imposible. Absolutamente imposible. ¿No me cree? Llame a la persona que está detrás de usted. Esto. Hazlo si te atreves. ¿Qué? Señor Su, soy yo, Xiao Ye. Su puesto en Jiangzhou. Ya no lo puedo proteger. No vuelva a contactarme. Papá, ¿estás bien? Sí, Minju, ¿qué has hecho? Cállate. ¿Cómo se enteró Minju de algo así? ¿Acaso tiene a alguien muy poderoso detrás? Alguien a quien yo jamás podría acercarme. No puedo ofenderla jamás. Señorita Minju, perdóneme. Lo de hoy es culpa exclusiva de mi hija. Espero que no le guarde rencor. En nombre de la familia Ye, le ofrezco disculpas. ¿Cómo te atreves a disculparte con esta mujer? Ella fue quien me golpeó. ¿Tú? Cállate de una vez. Arrodíllate y discúlpate con la señorita Sí. Papá, ¿por qué me pegas? ¿Qué por qué te pego? Con solo unas palabras de provocación. Ya te lanzaste a ser el títere de los demás. Has dejado a la familia Ye en ridículo. Arrodíllate. Papá, ¿qué dices? ¿Por qué tendría que disculparme con ella? ¿Te arrodillas o no? Perdón. Sí, Junyan. Hubo un tiempo en el que solo necesitabas fingir lástima, insinuando tus pensamientos para incriminarme, y yo acababa despreciada e insultada por todos, atrapada en una espiral interminable de desgaste y dolor. Pero desde ahora, ese truco ya no funciona conmigo. Mi hermana da miedo. Ni siquiera los dos tíos pudieron controlarla. Seguro que mamá tampoco puede con ella. ¿Cómo voy a seguir yendo? ¿A la escuela? No quiero que me golpeen todos los días. ¿Qué hago? Tarde o temprano me va a matar a golpes. Muy bien. Eres una mujer con agallas. Te lo advierto. Aunque hoy las familias Ye y Lin decidan no seguir con esto, yo jamás lo voy a dejar pasar. Hoy mismo te expulsan de la escuela. Junyan es tan ingenua y bondadosa. ¿Cómo va a soportar?
¿Semejante abuso y semejante paliza? Director Liu, expúlsela de inmediato. La presidenta Lin y el presidente Ye ya no van a seguir con este asunto. Señora Sí, ustedes son una familia. Quizá esto. Deberían discutirlo en casa. Sea un traslado o una expulsión. Lo importante es que llegue a un acuerdo. ¿Discutir qué? Expulsión. Ahora mismo, de inmediato. Le advierto que si no la expulsa, voy a denunciarla ante la junta directiva. Señora Sí, aunque presente una queja ante la junta, la escuela no puede expulsar a una alumna sin más. Pero usted es la madre de la alumna. Puede trasladar, retirar o dar de baja a una de sus hijas. Perfecto. Entonces que Siminyu se vaya a una escuela técnica. Mamá, no puedes hacer esto. Mi hermana tiene un desempeño excelente. Fue la mejor en el examen de ingreso de Jiangzhou. ¿Cómo puedes hacer que se vaya? ¿No ves que le arruinarías el futuro? Te lo suplico, no hagas esto. Ay, Junian, eres demasiado buena. No te metas. Hoy voy a defender tus derechos. En la familia si no toleramos a alguien tan rebelde. Mamá, no puede ser. Si le arruinas el futuro a mi hermana, mi conciencia no me va a dejar en paz. A Wang Lin se le fue la cabeza. ¿Mandar a su propia hija a otra escuela por la hija de un chofer? Wang Lin es una estúpida. Basta. ¿Para quién están actuando? Tú, Siminyu, te pasaste de la raya. Hoy te vas a una escuela técnica y aprendes a comportarte. Señora, sí, hoy no solo no me voy a retirar, tampoco voy a pagar ningún precio. Y voy a hacer que su hija, Si Junian, me pida una disculpa pública. ¿No me cree? Siminyu, ¿te volviste loca? ¿Quién te crees que eres? Director Liu, ya escuchó lo que exijo. Hágalo. Siminyu, la escuela tiene sus reglas. Hoy le pegaste a alguien y que no te hayan denunciado ya es bastante. ¿Y encima te atreves a pedir semejante cosa? Vas a aceptar. Ni lo sueñes. ¿Cómo se enteró Siminyu? ¿Se puede hacer ya? No se le puede cambiar de escuela, suspenderla ni expulsarla. Si Junian provocó primero a una compañera en la escuela. Eso es una falta grave contra el reglamento escolar y debe ser sancionada. ¿Sancionarme a mí? Imposible. Director Liu, ¿se ha vuelto loco? No sabe. Las consecuencias de ofender a la familia, sí. Le exijo que retire ahora mismo lo que acaba de decir. De lo contrario, esto no se queda así. Tras la decisión del comité escolar. Señora, la escuela sancionará a Junian. Además, deberá escribir una reflexión de 10.000 palabras. Y por la radio escolar, a la alumna Siminyu, le pedirá disculpas públicamente. ¿Tú? Porque si la expulsan, la familia sí quedará en ridículo. ¿Por qué me pasa esto? Yo no he hecho nada malo. ¿Por qué tengo que disculparme? ¿Es que mi hermana tiene que pisotear mi dignidad de esa manera? Así, ¿cómo voy a poder dar la cara? Mejor me tiro de un edificio y se acabó. Siminyu, ¿cómo pude parir a una hija tan maldita? Junian es tu hermana. ¿Cómo puedes tratarla así? Junian, no tengas miedo. Mamá te protege. Mamá confía en ti. Director Liu, no acepto la sanción que acaba de anunciar. Si sigue así, llamaré a la policía. Adelante, llama a la policía. Y al final, la decisión la toma la escuela. ¿Tú? Tú. Ve y dile al director que no castigue a Junian. Ni informes, ni disculpas. Nada. ¿Me estás hablando a mí? Así es. Solo haz lo que te digo y en el futuro podré. Lárgate. Ni siquiera mereces dirigirme la palabra. ¡Fuera! Mamá. Hermana, ¿cómo pudiste golpear a mamá? Puedes pegarme a mí, pero a mamá jamás. Siminyu, ¿en qué te has convertido? ¿Te atreves a golpear a tu propia madre? ¿Aún eres humana? Son un grupo de personas sin ningún tipo de escrúpulos. Y aún así pretenden chantajearme. Director Liu, puedo fingir que no sé nada. Pero si Junian debe recibir una sanción. Informe escrito y disculpa pública. Está tranquila, compañera Minyu. Nuestra escuela. Será libre de cuenta. Tú. En la familia, si por fin ha nacido un verdadero fénix, ni siquiera le duele su hija. Pero si sufre por una inútil hija adoptiva. ¡Qué absurdo! ¿De verdad me habré equivocado? Siminyu, detente. Heuyun, ¿qué hacen aquí? Antes, la anciana se dedicaba con pasión a las obras benéficas. Financió a muchos estudiantes pobres. Tras su fallecimiento, yo me hice cargo de todas esas causas. Heuyun pudo entrar a la universidad. Únicamente gracias a mi financiación.
Antes me respetaba, pero luego conoció a Si Junyan. Y ella, de vez en cuando, lo envenenaba con calumnias. Así terminó creyendo que mi ayuda tenía segundas intenciones. Cada vez que Si Junyan y yo tenemos un enfrentamiento, le aparece con su decidió, para ponerse de su lado y acusarme. ¿Me buscabas para algo? Hermana mayor, ¿otra vez has maltratado a Junyan? Es huérfana, ya su vida es bastante triste. Y aún así la golpeas, la humillas y encima la obligas a ir a la radio. A disculparse públicamente. Hermana Minju, te has pasado de la raya. Yo creía que eras buena persona, pero no esperaba que fueras igual que esos ricos desalmados. Ahora mismo. Vendrás conmigo a disculparte con Junyan. ¿Estás aburrido o qué? ¿Buscas llamar mi atención? Déjalo ya. Sí, Minju. ¿Qué actitud es esa? Claramente es tu culpa. Te lo digo por tu bien. Si fuera antes, ya estarías avergonzada pidiendo disculpas. ¿Es que aún no te das cuenta de tu propio error? ¿Error? Error cometido. Sí, Minju. Has humillado a Junyan y encima te atreves a actuar con tanta arrogancia. ¿Es que no tienes ni un ápice de vergüenza? Idiota. Ni siquiera sabes cómo empezó todo y ya te atreves a juzgar. ¿Y encima vienes a hacerte el justiciero conmigo? ¿Estás mal de la cabeza o qué? ¿Tú? ¿Qué está pasando? Si Minju no era así antes. Siempre fue tan dulce conmigo. ¿Por qué hoy? ¿No me da ni un poco de respeto? Es que conmigo ahora mismo. Disculpad, Junyan. Si no, eso no termina aquí. Jamás te perdonaré. ¿Por qué toda esta gente es tan arrogante? ¿De verdad cree que me importa? Señorita, ¿quiere que mande a alguien a sacarlo? No hace falta. Arróllalo con el coche. Sí. ¿Tú? Si Minju, te has pasado. Esto se acabó entre nosotros. Detén el coche. ¿Ahora te arrepientes? Ya no sirve de nada que me pidas perdón. ¿Perdón? ¿Qué perdón? Solo vine a preguntarte. ¿Cómo piensas cortar todo lazo conmigo? Pues voy a cortar contigo, a menos que estés dispuesta a cambiar. A ser otra persona. Si no, no quiero tener ningún vínculo contigo. Solo rozarte me da asco. Muy bien, muy bien. Qué bonito lo dices. A menos que estés dispuesta a disculparte con Junyan. Desde la secundaria, recibiste una beca de mi abuela. 2.000 al mes durante 3 años. Y desde la preparatoria, recibiste mi apoyo personal. 5.000 al mes. Hasta hoy. ¿Y por qué me cuentas todo esto? No es cosa para sacarme. Cállate. Los más de 500.000 de la operación de tu madre, ¿quién los pagó? Tu padre ludópata y tu hermana fiestera, ¿quién los mantiene? Te di una tarjeta adicional de la mía. ¿Lo que llevas puesto? ¿Lo que comes, bebes y usas a diario, con el dinero de quién? ¿Ahora quieres cortar todo lazo conmigo? Perfecto. Devuélveme el dinero. ¿Tú? Yo, con buena intención, quise sacarte del lodo. ¿Y tú? Desagradecida y haciéndote la digna. Con mi dinero. Mantienes a toda tu familia de sanguijuelas y encima te atreves a hablarme de moral y decencia. ¿Qué pasa? ¿Te crees un santo? No es cierto. No. Más de 1 millón. Si hubiera criado a una jauría de perros, al menos moverían la cola en vez de morderme. ¿No te encanta defender a Si Junyan? ¿Por qué no te da dinero ella? ¿Será que le duele soltarlo? Si Minju, eres imposible. Junyan y yo tenemos una relación pura. Solo no quiero que su relación se rompa. ¿Cómo puedes malinterpretarme así? ¿Solo ves el dinero? No haces más que hablar de dinero. ¿Cómo pueden ser tan materialistas las relaciones humanas? Sí, sí, sí. Tú eres el más digno, el más puro. A partir de hoy, tarjeta adicional cancelada, dinero cortado. Las facturas de toda tu familia. Te las mandaré a ti. ¿No decías que para ti el dinero es basura y que querías cortar todo lazo conmigo? Perfecto. Entonces cortemos de raíz. Si Minju. Si Minju, ¿qué te ha pasado? Antes jamás me hablabas así. Hermano Jun. ¿Tú dices? ¿Ya terminaste lo que querías hacer? ¿Acaso fuiste a escondidas a ver a la señor Minju? ¡Qué envidia! Ella es la diosa de todos nosotros. ¿Qué diosa? Es una venenosa que solo piensa en su dinero. ¿Qué dijiste? Nada, tengo algo que hacer, me voy a casa. Ustedes quédense. No, espera, no dijiste que nos vayas a comer a ese restaurante. Exacto, hermano Jun, nos prometiste que nos invitarías comida para conocer algo nuevo. Si tú no nos invitas, hermano Jun, ¿cómo vamos a poder pagarlo? Está bien. Primero los llevo a comer comida occidental y luego al club. Para relajarnos un rato. Perfecto. Es el mejor, hermano Jun. Yo nunca he ido a un club. Solo el hermano Jun es capaz de mostrarnos estas cosas. Hermano Jun, eres muy generoso. Hermano Jun, tienes la tarjeta adicional de la señor Minju. ¿Ella te ama en secreto? No me importa. Vaya, cuánta dignidad. Todos los chicos de la universidad la ven como su amor platónico. Y tú ni siquiera le prestas atención. Eres increíble. ¿Acaso la señor Minju te está persiguiendo? Hola, señor.
Solo la entrada cuesta 1999. ¿Tan caro? Hermano Jun, mejor. Busquemos un lugar más barato. No, no hace falta. Ya que estamos aquí, pidamos lo más caro. Yo invito. Pero, hermano Jun, el hermano Jun siempre es tan bueno con nosotros. Entonces no nos vamos a contener. Esta comida equivale a 2 meses de mis gastos. Si no voy a pedir hermano Jun. Jamás podría venir a un lugar así. Ay, es solo una comida. El dinero no significa mucho para mí. Si se come, se come. Señor, en total son 14.000. ¿Cómo desea pagar? Entre ustedes, yo pago. Gracias, hermano Jun. ¡Qué rico! Señor, esta tarjeta está bloqueada. ¿Podría usar otra? ¿Bloqueada? ¿Cómo es posible? Desde hoy, cancelo la tarjeta adicional y corto los fondos. ¿Cómo pudo si Minju? De verdad me canceló la tarjeta. ¿Y ahora de dónde? ¿Saco tanto dinero para pagar? Señor, también aceptamos Alipay o WeChat Pay. ¿Esto se puede devolver? Disculpe, señor, sus amigos ya empezaron a comer. No se puede cancelar el pedido. ¿Pretende comer sin pagar? Hermano Jun. ¿Esta tarjeta no funciona? ¿Pasó algo? Tuve un problema con la tarjeta. ¿Por qué no pagan ustedes por ahora? Les devuelvo el dinero en unos días. Yo no tengo plata. Ya gasté toda mi mesada. Hermano Jun, no nos mires así. ¿De dónde vamos a sacar tanto dinero? Señores, por favor paguen cuanto antes. No retrasen a los demás clientes. Hijo, ¿dónde estás? ¿Por qué no has vuelto a cocinar? ¿Quieres matarnos de hambre a mí y a tu hermana? ¿Por qué suspendiste el pago del hospital de tu madre? Paga ya. ¿Acaso quieres verla morir delante de tus ojos? ¿Qué está pasando? ¿No se suponía que era un chico rico y guapo? ¿No era el amor platónico de la señorita Minju? ¿Cómo no puede pagar una cuenta de poco más de 10.000? Señorita, Heuyun no pudo pagar la cuenta. Ahora está en el restaurante fregando platos. Bien. Manda a más gente a comer allí. Que friegue más platos. Entendido. La señorita ha vuelto. Wangma, trae rápido la comida. Vamos, rápido, rápido. ¿Dónde está tu educación? Llegas y ni saludas. ¿Te quedaste muda? ¿Ustedes acaso son personas? Hasta las fieras protegen a sus crías. Ustedes son peores que los animales. No quieren a su hija verdadera, pero adoran a la adoptada. Son todos unos. Unos inútiles sin cerebro. Y todavía se atreven a llamarse personas. ¿Tú? Hermana, si no quieres que esté en esta casa, me puedo ir. ¿Cómo puedes tratar así a papá y mamá? Te va a caer un rayo. ¿Quién te ha dado permiso a ti para hablar aquí? ¡Qué miedo! Seguro ya me quieres volver a pegar. ¿No me irá a empujar por las escaleras a medianoche? Minju, no es por criticarte, pero deja de hacer enojar a papá. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que no podemos hablar tranquilos en familia? Ven, prueba esta sopa. Esta sopa. Se la pedí especialmente a la señora Wang para ti, es para calmar los humores. Si tienes algo que decir, dilo, y si no, suéltalo de una vez. Deja de asquearme. Minju, tu abuela. ¿No te dejó muchísimas cosas? ¿Qué me dejó mi abuela? ¿Acaso no lo sabes? El día que la anciana falleció. Casi escarbaste hasta el sótano buscando. No me vengas con tonterías. No hablo de acciones ni propiedades. Hablo de la red de contactos e influencias que te dejó tu abuela. Y de toda la información sucia de cada familia. Ah, con que eso es lo que buscan. Eres muy joven y no entiendes el peligro de esas cosas. ¿Sabes cuánta gente allá afuera quiere hacerte daño? Solo si lo entregas estarás a salvo. Exacto. Como tus padres, no podemos quedarnos de brazos cruzados, viendo cómo te pasa algo, ¿verdad? Tú, solo entrega esa red de contactos y cuéntanos todo lo que sabes. Cuéntalo todo clarito. Y después, te dedicas tranquila a estudiar. Sí, eso. ¿Qué red de contactos? Todo eso no es más que secretos. Que yo ya conocía de mi vida pasada. Con eso basta. ¿De qué te ríes? Te seré franca, nuestra corporación está por cerrar un gran proyecto con la corporación Jinjian. Pero ese tal Lin Wansan no nos da ni la hora. Solo dame su información sucia y esta vez haré que sangre bien fuerte. Me da risa lo patéticos que son ustedes dos. Si acaso, yo le entregaría tu información sucia al presidente Lin. ¿Cómo crees que voy a ayudarte a ti para atacarlo a él?
Sí, Minyu, ¿estás loca? Hermana, ¿cómo puedes ponerte del lado de un extraño contra papá y mamá? La corporación sí es el fruto del esfuerzo de toda nuestra familia. No te pases de la raya. ¿Extraño? ¿Fruto del esfuerzo? Acláralo bien, la intrusa aquí eres tú. Y la empresa es el legado de mi abuela, no de ese padre tuyo. No creas que por cambiarte el apellido ya puedes adueñarte del nido ajeno. Si quieres ganar sin mover un dedo, lárgate de una vez. Y vete a heredar las ollas y sartenes de tu padre. Hermana, no quise decir eso. Solo que tengo miedo de que papá y mamá salgan lastimados. Sí, Minyu, maldita mujer, yo... ¿Qué pasa? Me duele la cabeza. ¿Estás bien? Mamá, ¿otra vez te dio la migraña? Llamen a un médico. Que venga ya. Wang Lin sufría de migraña desde antes. Para cuidarla, pagué un precio enorme. Así fue como aprendí acupuntura. Con mis cuidados, la enfermedad de Wang Lin casi desapareció. Lástima que se acostumbró a la buena vida. Ya olvidó todo lo que hice por ella. Y ahora que recayó, que pruebe un poco de su propia medicina. Doctor, ¿cómo está? La señora sufrió una crisis nerviosa. Eso le subió la presión y desató la migraña. Tome media pastilla y se le pasará. Y si quieren estar tranquilos, pueden llevarla al hospital. Hermana, ¿cómo pudiste hacer que mamá enfermara de un dolor de cabeza? Eres una desalmada. Señorita Yunian, no hable sin saber. La señora lleva más de 10 años con esa migraña. No es algo que haya aparecido hoy. Así es. Antes fuimos al hospital varias veces, sin resultado. Luego, no sé cómo, se mejoró. Fue la señorita Minyu, con acupuntura. Masajes y remedios. Ella la curó. Parece que Minyu hizo mucho por mí. Pero desde que Yunian entró a esta casa, yo solo la golpeaba e insultaba. ¿Acaso de verdad confundí una perla con baratija y amé a la hija equivocada? Señorita Minyu, ¿por qué no lo intenta de nuevo? Una sesión de agujas y masajes podría aliviarla. Déjalo ya. Mejor lleven de una vez a la señora sí al hospital. Ese gasto, la familia sí puede pagarlo. Y además, ellos tienen a su preciosa hija adoptiva. ¿Para qué me necesitan a mí? ¿Cómo puedes hablar así? Es tu propia madre. ¿Cómo puedes soportar verla sufrir tanto? ¿Dónde está tu conciencia? ¿Conciencia? ¿Cuánto vale la conciencia? Toda tu familia. ¿Aún quieren que sea su esclava? Ni lo sueñen. ¿Tú? Niña ingrata. Yo. No pelees con tu hermana ahora. ¿Y si tú también te enfermas del disgusto? Si te derrumbas, esta familia se desmoronará. Bien, bien, bien. Qué bueno que te tengo a ti, Yunian, mi buena hija. Si tuviera que depender de cierta mujer, me moriría de la pura rabia. Pues ve con tu preciosa hija adoptiva. Papá. Minyu, tú. Recuerdo la primera vez que Minyu me vio con un ataque de migraña. Estaba tan preocupada y no paraba de atenderme. Comparada con si Yunian, era 1000 veces mejor. Si Yunian solo sabe hablar, ni un vaso de agua es capaz de servir. Y yo, como una idiota, llegué a creer que esa persona era mejor que mi propia hija. Mamá, ¿cómo te sientes? ¿Quieres que vayamos al hospital? Le diré al chofer que prepare el auto. Es mi malestar de siempre. Con descansar un poco, se me pasa. Mamá, déjame darte un masaje. Me duele el corazón verte sufrir así. Lástima que no sé dar masajes ni acupuntura. Qué inútil soy. Y mi hermana, ¿cómo puede quedarse ahí viendo? ¿Cómo sufre mamá? No puede ser. Más tarde. Buscaré más libros de medicina. Cueste lo que cueste. Encontraré una forma de que mamá se sienta mejor. Como siempre, Yunian es la más comprensiva. Aunque un poco descuidada, tiene un buen corazón. Minyu, si tú fueras la mitad de buena que Yunian, yo no estaría regañándote todo el tiempo. ¿Qué haces? ¿Qué actitud es esa? Hace unos años, cuando mis dolores de cabeza eran insoportables, estaba igual que ahora, sin poder dormir en toda la noche. Minyu trasnochaba cuidándome. Gracias a eso fue mejorando poco a poco. No puedo más. Tengo que ir a aclarar las cosas con Minyu. Todos estos años, yo fui la que estuvo mal. No debí creerle ciegamente a Yunian. Minyu. Minyu jamás abandonaría a su propia madre. Seguro me va a perdonar. Claro, entre madre e hija, ¿qué rencor puede durar toda la noche? A lo mucho, yo misma le doy una salida a Minyu. Cuando se aclare el malentendido, se lo compensaré. 100 veces más. Pare. A la señorita no le gustan extraños. ¿Ajena?
Está bien. Entonces dile a Minju que salga. Dile que me siento mal. La señorita está descansando. Nadie puede molestarla. Y menos usted, señora. ¿Qué? Dice que vaya al hospital si está enferma. Joven amo, el señor manda decir que termine cuanto antes. Esas propuestas de inversión. Las necesita con urgencia. Mañana quiere verlas en la reunión matutina del grupo. Ya entendí. ¿Para qué tanta prisa? Ama Wan, mañana busque a unas personas para que limpien las cosas de mi habitación y las lleven al departamento grande de Jefin. Si no hay nada más, ya no volveré. Así no tendré que ver a esa mujer, si Minju. Me muero de rabia. Sí, joven amo. Joven amo, en familia no hay rencor eterno. La señorita Minju estos años ha soportado demasiadas injusticias. Por eso no aguantó más y explotó. Si todos fueran más comprensivos, todo estaría bien. ¿Comprensivos? Hasta se atrevió a golpear a su propio padre. ¿Acaso yo, como su hermano mayor, tengo que arrodillarme a rogarle? Pero antes, era la señorita Minju quien les rogaba a ustedes. Diga lo que diga. Si Minju desobedeció a sus padres, la culpa es toda suya. Pero considerando todos estos años adulándome, no es que no pueda perdonarla. Ama Wan, lleve esta propuesta de proyecto a su casa. Que la termine esta misma noche. Si lo hace bien, no me importaría decir unas palabras a su favor frente a mi padre mañana. Sí. Darle a Siminyu la propuesta de proyecto. Es una oportunidad para que adquiera experiencia. Si logra concretar estos proyectos, no es que no pueda perdonarla. Después de todo, es mi hermana de sangre. Digamos que le tengo lástima. ¿Por qué lo trae de vuelta? Lo siento, joven amo. La señorita Minju dijo que... ¿Qué dijo? Dijo que se largue bien lejos y que de ahora en adelante haga sus cosas usted mismo. Que no la ande fastidiando. ¿Qué? ¿Cómo se atreve a decir eso? Le doy la oportunidad de ganar experiencia. Es porque la valoro. ¿Cuánta gente allá afuera quisiera acceder a los secretos de la empresa y no puede? Es una malagradecida. La señorita Minju también dijo que si el joven amo no es capaz de mantenerse en el puesto de director general, que renuncie él mismo. Que en estos años ella ya lo ha ayudado bastante. Que no sea tan descarado y no se aproveche. ¿Acaso quiere vivir toda la vida a costillas de los demás? ¿Esa mujer de verdad dijo eso? Vaya con Siminyu. ¿Cómo se atreve a humillarme así? ¿De verdad cree que el mundo deja de girar sin ella? Yo, un licenciado de Harvard, ¿no voy a poder con unas simples propuestas de proyecto? Le di la oportunidad para que ella y la familia pudieran reparar su relación. Este tipo de documentos confidenciales. ¿De verdad cree que podría verlos? Es una mujer malagradecida y pretenciosa. Lárgate. $1.000 millones para equipos de punta. Aunque la farmacéutica Tencent solo sea una empresa pequeña, sus acciones han subido como la espuma y su futuro es brillante. Esta inversión es dinero seguro. Vamos a comer. ¿Esa no es Siminyu? Hermano Jun. Dicen que tienes una relación muy cercana con la señorita Minyu. Incluso que está colada por ti. Seguro viene a buscarte. Anda, ve rápido. No digas tonterías. No tengo nada que ver con ella. ¿Cómo que nada? ¿Acaso no te dio una tarjeta adicional? Todavía no te enteras. La señorita Minyu canceló su tarjeta hace rato. Ayer Heo-jun quiso invitar y quedó en ridículo. ¿Enamorada de Heo-jun? ¿Enamorada de un lavaplatos? Sí, Minyu, todo es tu culpa. Cancelaste la tarjeta adicional. Y me hiciste pasar vergüenza delante de mis compañeros. Hasta tuve que fregar platos. También cortaste mi beca. Ahora mi papá me golpea todos los días. Todo esto es por tu culpa. Si no fuera por ti, ¿acaso necesitaría hacer un trabajo tan humillante? No digan eso. Yo creo que la señorita Minyu solo quiere oír al hermano Jun aceptada, como su novio. El hermano Jun no aceptó. Por eso ella canceló la tarjeta. Miren, ahí viene toda apurada. A rogarle que vuelva. ¿Será verdad? Es muy probable. Hermano Jun, ve y hazte el tierno. La señorita Minyu va a seguir detrás de ti. El hermano Jun está guapo y atractivo. Que con solo chasquear los dedos, la señorita Minyu vuelve. Eso, veo, hermano Jun, si quieres mi opinión. A una mujer así no hay que consentirla. Esta vez, no debes rebajarte tú. Tienes que hacer que esa Minyu te ruegue bien. Que te compre un superdeportivo. ¿Hacerme rendir ante el dinero? Ni muerto. Hay gente que porque tiene unos cochinos billetes, cree que puede humillar a los demás. Pero no saben que todos tenemos la misma dignidad.
Sé muy bien lo que haces, espérate. Ahora limpia la mesa. Ahora barre y friega el suelo. ¡Qué ridículo! Sí, niño. Sabía que no aguantarías y vendrías a suplicar. ¿Ya te arrepentiste? Pero si no te disculpas con la hermana Julian, no te voy a perdonar, señorita. ¿Quieres que le demos una lección? No hace falta. Mientras más atención le prestes a alguien así, más se monta su película mental. Y lo más seguro es que se ponga a llorar aquí mismo o nos acuse de abusar de nuestro poder para humillarlo. Ya basta, no lo soporto más. ¡Qué asco! Vámonos. Sí, Minyu. Ya no sirve de nada que bajes la cabeza y me pidas perdón. Si no vas a disculparte con Julian, no te voy a perdonar. Mira, hace un momento decían. Y ella ni siquiera lo miró. Así que aquí hay alguien haciéndose ilusiones sola. Sí, es de risa. Mira, un arrastrado más. Sí, Minyu. ¿Te divierte humillar a la gente así? ¿De verdad tienes que pisotear la dignidad del hermano Jun de esa manera? ¿Y tú quién eres? No importa quién soy. Lo importante es que, por más dinero que tengas, no puedes pisotear a la gente así. Nadie lo quiere. Como mi hermano Jun merece que lo quieran bien. ¿Cómo puedes tratarlo de esa forma? Solo vine a comer. ¿Por qué armas tanto drama? No estás enamorada en secreto del hermano Jun. Y como no te hace caso, le cortaste la ayuda económica. Para presionarlo y chantajearlo. Para que sea tu novio. Y ahora que lo tienes enfrente, empiezas con tus jueguitos de hacértela difícil. Ustedes, los ricos, de verdad dan asco. Hermano Jun, vámonos. No le hagas caso a esta desalmada arrogante. Ella solo quiere manipularte. Tienes que resistir. No dejes que se salga con la suya. Tranquila, Liu Hua. No voy a dejar que se salga con la suya. Un montón de tipos mediocres y engreídos. Va. Hijo mío. Todo tu culpa. Ofendiste a la señorita Minyu. Hiciste que nos cortara la ayuda. Es que quieres matarme, desgraciado. Hermano Jun, ¿estás bien? Papá. ¿Qué haces aquí? ¿Ofendiste a la señorita Minyu? Pues discúlpate ya mismo. ¿Es que no tienes cerebro? Arrodíllate ahora mismo ante la señorita Minyu. No. Ella fue la que se equivocó. ¿Por qué tengo que disculparme yo? ¿Acaso los ricos pueden hacer lo que les dé la gana? Hijo mío. Si no te disculpas, ¿cómo vamos a pagar la medicina de tu madre? ¿Y las deudas de la familia? ¿La matrícula de tu hermana? ¿Y los gastos de la casa? ¿O prefieres quedarte mirando? ¿Cómo nos morimos todos? No me importa lo que tengas que hacer. Tienes que conseguir el perdón de la señorita Minyu. O lárgate de esta casa para siempre. Hermano Jun, no puedes rendirte. Tienes que aguantar. Podemos pedir ayuda por internet. No sirve. Solo la medicina de mi madre cuesta más de 100.000 al mes. Las donaciones no van a alcanzar. ¿Sí, Minyu? ¿Así que estas son tus cartas? Ganaste. Señorita Minyu, por favor, no se enoje con Heung. Es solo un chico inmaduro. Al fin y al cabo, todavía es un niño. ¿Y qué se supone que es él? ¿A mí qué me importa? Aunque fuera un perro, no tendría nada que ver conmigo. Yo vine aquí a comer. Y ustedes, toda la familia. Si están enfermos, vayan al médico. Dejen de estorbar. Sí, Minyu, ¿qué es lo que quieres? ¿Ustedes los ricos se divierten jugando así con la gente? Bien. Me rindo. ¿Puedo dejarte ser mi novia, de acuerdo? ¿Ya puedes reactivar la tarjeta? ¿Estás loca? ¿Quién quiere ser tu novia? Deja de hacerte ilusiones. Sí, Minyu, ¿hasta cuándo vas a seguir atormentándome? Fuiste tú quien dijo una y otra vez que me ibas a pagar los estudios. Que ibas a cubrir los gastos médicos de mi madre. Y ahora, solo porque te dio un mal humor, cortaste todo de golpe. ¿Qué vamos a hacer? ¿Me quieres ver muerto? Sí, Minyu, fuiste tú quien desde el principio dijo que ibas a hacer Minyu. Y ahora, de la nada, lo dejas sin nada. No solo no tiene ni para comer. Los gastos médicos de su madre son aún más graves. ¿Es que no quieres dejarlo ir? Si ya sabes que soy yo quien lo ha estado financiando todo este tiempo, entonces deberías saber que es mi dinero y yo hago con él lo que me da la gana. ¿Y qué? ¿Ahora resulta que por ayudar yo soy la mala? Si decido dejar de financiarlo, ¿acaso piensan sacarme el dinero del bolsillo a la fuerza? Tú cortas el financiamiento. Solo para frenar de Manju. Para que sea tu novio, ¿verdad? Esa intención asquerosa la ve cualquiera. ¿Guau? ¿Yo obligarlo a él? ¿Él? ¿Qué tiene, cara bonita o dinero? Parece un pulpo, flacucho y débil. ¿Tú? Y además con esa cara de amargado todo el día. Da asco solo de verlo. Si quisiera un novio, entre celebridades top o herederos millonarios. Puedo elegir al que quiera. ¿Crees que Heuyun siquiera entra en la lista? Señorita Minyu, usted es una persona magnánima. Por favor, no se moleste con Heuyun. Está mal de la cabeza. No le haga caso. Lárgate. Señorita Minyu, no se enoje. Todo se puede hablar. Yo me encargo ahora mismo de este inútil de Heuyun. Les voy a aclarar esto. Si usted dice que vaya al este, él no se va a atrever a ir al oeste. Papá, hijo, discúlpense ya con la señorita Minyu. ¿Estás idiota o qué? ¿Te voy a sacarlo idiota a golpes? ¿Cómo pude traer al mundo a semejante inútil? Señorita Minyu, por favor ayúdeme.
Lo de mi esposa. La situación está muy mal. Se nos muere. Tenga compasión, sálvela por favor. Solo son 30.000. Para usted. Es lo que cuesta una comida. ¿Salvarla a ella o salvarte a ti? Esto. Toda tu familia ha estado viviendo a mis expensas. Y vaya que han vivido bien. Me enteré de que debes un montón de deudas de juego. ¿Y qué? ¿Piensas que voy a mantenerte toda la vida? Señorita Minyu, usted lo ha malinterpretado. Nuestra familia. Señorita Minyu, Mocosa inservible. ¿Ofendiste a la señorita Minyu? Cortaste mi única salida. malnacida, te voy a matar. Te voy a dar una paliza, inútil. Papá, perdóname, ya no me pegues. Perdón. Ya no me pegues más, por favor. ¿Qué hace Yunian aquí? ¿No se supone que le encanta hacerse la heroína? ¿Siempre ganándose a la gente a mi alrededor? ¿Y esta vez simplemente se queda de brazos cruzados? Anfitriona, ¿no piensas ir a salvar a nadie? Heo-jun está sufriendo violencia doméstica. Su fortuna cae rapidísimo. Para nosotros, eso sería una gran pérdida. ¿Y por qué habría de salvarlo? Cuando esté completamente hundido en el lodo, sin ninguna esperanza. Ahí lo rescataremos. Así absorbe la fortuna mucho más rápido. ¿No es así? Anfitriona, eres malvada. Dejémoslo en tablas. En mi vida pasada, descubrí el verdadero secreto de Yunian. No solo puede transmitir pensamientos, también absorbe la fortuna de la gente que me rodea. Por lo visto, está ligada a un sistema. Y además, mientras la gente a mi alrededor tenga mejor opinión de ella, el sistema absorbe su fortuna. Aún más rápido. Por eso hace todo lo posible. Por llamar la atención de Sichangón y los demás. Mientras yo llegue antes. De que Yunian se gane por completo el favor de Heo-jun y destruya su fortuna. Entonces Yunian no podrá robar más energía. Incluso podría sufrir un contragolpe. Vamos, busquemos a Inji. Inji, ¿conoces a alguien en los casinos clandestinos? Por supuesto. En la zona de Azlan hay un tipo llamado Heudolfen. Haz que se endeude hasta el cuello. Cuanto más, mejor. Además, contrata a un equipo de detectives privados profesionales que vigilen a cada miembro de la familia así. Especialmente a Yunian. Entendido. Señorita, ¿de verdad piensa cortar todos los lazos con la familia sí? La familia sí está ciega y podrida. No hay nada que valga la pena. Yunian tiene una habilidad para que otros escuchen sus pensamientos. Tiene a toda la familia así, comiendo de su mano. Iñi, si algún día sus pensamientos intentan manipularte, no le creas. ¿Sus pensamientos? Tranquila, señorita. Con esos trucos baratos no va a engañarme a mí. Oh, señorita. ¿Quiere que la elimine? No hace falta. Sus truquitos nos serán muy útiles más adelante. Señorita, tiene el aire de la señora. Parece que por fin ha madurado de verdad. Iñi, ya que he decidido romper todo lazo con la familia así dentro de un mes, a partir de ahora mismo voy a reunir fuerzas en secreto. Porque cuando llegue el día de dar las acciones, no sé si tendré la capacidad de largarme de aquí. Sichangón no vale para gran cosa, pero en lo que a intrigas se refiere, es todo un experto. Señorita, ¿qué necesita que haga? Préstame 300 millones. Señorita. 300 millones no es poco. En medio mes es difícil sacar una gran rentabilidad. En un sector convencional no, pero dinero rápido sí se puede ganar. Últimamente, en Jiangzhou, justo en estas fechas, va a ocurrir algo enorme. ¿Y si lo manejo bien? Con eso moveré 2.000 millones. En 2 días, el dueño de Tencent morirá por accidente. Las acciones de Tencent Farmacéutica se desplomarán sin control. Inji al tercer día. Contacta a los accionistas y compra acciones de pequeños inversores en el mercado. Al 12º día, lo vendes todo y listo. Pero si muere, ¿Tencent Farmacéutica no se va a pique? ¿Y qué sentido tiene comprar a la baja? Inji, haz lo que te digo y basta. La señora decía en vida. Minyu era un talento excepcional. Ya maduró. Quizá de verdad logre sorprenderme. Haré exactamente lo que me ha ordenado. Haré lo que ordenaste. Director general, según sus instrucciones, varios planes de inversión. Ya están todos terminados. Entre ellos, el de Tencent Farmacéutica. Invertimos 1.000 millones y el contrato ya está firmado. Si todo sale bien, dentro de este año, podremos obtener ganancias considerables. Si Minyu, ¿de verdad crees que sin ti no puedo ser un buen director general? Sin ti, seré aún mejor. Director, malas noticias. Esta malvada la corte malvada. Se lanzó de un hotel y murió. Las acciones de Tencent Farmacéutica se desplomaron al límite. ¿Qué? ¿Ya transferimos nuestros 1.000 millones? Todavía no, pero el contrato ya está firmado. Si lo rompemos,
Habría que pagar una penalización 10 veces mayor. Además, ya tenemos acciones de Tencent Farmacéutica. Ahora es imposible no perder dinero. ¡Qué mala suerte! Con la situación actual de Tencent Farmacéutica, si vuelve a desplomarse unas cuantas veces más, mis 1000 millones se irán todos a la basura. Director general. Esa es la señora Lucy Lai. Después de lo del ITEN, hay rumores de que ella planea asumir el puesto de presidente de la Junta. Es licenciada de la Facultad de Finanzas de Kingbei. El sector la tiene muy bien valorada. Nuestra inversión no necesariamente se perderá. Esto es bueno. Ahora solo falta que alguien aparezca y estabilice la empresa de Tencent Farmacéutica. No perderemos, aprovecharemos el pánico. Para comprar barato y ganar una fortuna. Ustedes dos vayan de inmediato a hacer un informe detallado de investigación sobre Lucy Lai. Al mismo tiempo, Preparen un informe de viabilidad. Para comprar barato en Tencent. Si Min-yu, ¿crees que estoy en este puesto de director general gracias a ti? Cuando todos tienen miedo, yo soy ambiciosa. Esta vez, es justo la oportunidad de demostrar mi capacidad, de paso. restregártelo en la cara. Liden confirmado muerto por suicidio. Actualmente, las acciones de Tencent Farmacéutica se desploman. ¿Nos bajamos ya? La señorita se está volviendo cada vez más difícil de entender. ¿Cómo pudo predecir que Litten moriría? Tanto esfuerzo de la señora. En formar a la señorita por fin no ha sido en vano. Háganlo según el plan de la señorita. Inviertan solo 300 millones. No añadan nada que sobre. Entendido. Señorita. Papá, sí invertí en Tencent Farmacéutica, pero no te preocupes. Según la información que tengo, su viuda, Lucy Lai, es una mujer muy capaz. Cuando tome el control del grupo, reestructurará Tencent. Entonces las acciones subirán. Si compramos barato ahora, podremos ganar una fortuna. Lin Yuan, ahora eres el director ejecutivo de la empresa. Debes saber elegir bien. Si Min-yu, ¿de qué te ríes? Un imperio tan grande como Tencent, ¿qué sabrás tú? Siempre con tu ironía barata. Lin Yuan, ¿cómo le hablas así a tu hermana? Eres el mayor. Debes comportarte como tal. Tienes que aprender a cuidar de tu hermana. ¿Y antes qué? ¿Ahora vienes a educar a tu hijo? ¿Solo ahora ves lo que valgo? Tu cariño tardío no vale nada. Si Min-yu, ¿cómo le hablas así a mamá? Tú tampoco vales nada. Eres un inútil. ¿Y me vienes a presumir de genio inversor? Estoy esperando. El día en que arruines toda la fortuna de Lucy. Ese día. Pondré fuegos artificiales en la puerta para celebrarlo. Tú. Esto es el colmo, Si Min-yu. ¿Cómo pude parir a una hija tan rebelde? ¿Y bien? ¿Cuándo subió al final la farmacéutica Tencent? Director, las acciones de Tencent volvieron a caer al límite. ¿Cómo es posible? ¿Acaso no compramos ya en el fondo? Tencent debería haber subido al tope. En pocos días. Ya perdí 700 o 800 millones. ¿Qué hizo el departamento de marketing? ¿Y los de inversiones y finanzas? ¿Sacaron o no el informe de viabilidad? Director, la señorita Lucy Lai acaba de aprobar una resolución del Consejo y asumió como presidenta de Tencent. Pero el efecto en el mercado fue muy débil. Además, hay rumores de evasión fiscal, contabilidad falsa y problemas de calidad en los medicamentos. Por eso. O sea, que Tencent es un desastre total. Con razón Litten quería tirarse del edificio. ¿Qué opina el departamento de inversiones? Una opción es aumentar la inversión y adquirir Tencent por completo. Pero es casi imposible. Inversiones cree que lo mejor ahora es cortar pérdidas. Vende acciones, que otros carguen el muerto. Ejecútenlo. Sí. ¿Acaso sin Si Min-yu? Haciéndome el informe de mercado. ¿De verdad no puedo dominar este mundo de capitales? No puede ser. Sin Si Min-yu. Yo me mantengo firme como director del grupo Sí. Cuarto amo. ¿Cree que esta vez podremos hundir a la familia Sí? Si la vieja Sí estuviera, no me atrevería a tocar a los Sí. Pero ahora, el presidente del grupo Sí, Si Chang'an, y el director general, Si Lin Yuan, son dos inútiles. Con solo soltar el rumor. Con el carácter de esos dos imbéciles, seguro venden con pérdidas.
Por cierto, durante nuestra operación, descubrimos que había otro grupo comprando a la baja. Actúan con mucho sigilo y cautela. Solo tomaron acciones por unos 300 millones. Rastreando el origen. Parece ser gente de Sieyukin. ¿Ella? Si mal no recuerdo, esa es la gente que la anciana sí dejó. Para la hija mayor de la familia sí, Min-yu. Qué interesante. Pero por 300 millones, déjala hacer lo que quiera. Estos días vigila de cerca la bolsa. En cuanto los si vendan con pérdidas, sueltas la noticia del éxito del nuevo medicamento. Ahí se va a poner divertido. Usted sí que sabe jugar. Cuarto amo. Hemos convocado esta reunión para tratar el error de ejecución de nuestro director ejecutivo de la corporación Si Lin Yuan, en el proyecto de inversión de Tencent Farmacéutica, que ha causado pérdidas enormes. Se movieron en total 3.200 millones y la pérdida final fue de 1.780 millones. Si Lin Yuan, ¿cómo has podido hacer esto? El dinero de los accionistas no cae del cielo. Un solo proyecto pierde casi 2.000 millones. Con unos cuantos proyectos más, no significaría que habremos trabajado más de 10 años para nada. Si Lin Yuan, tú mismo dijiste que nos harías ganar mucho dinero. Ahora nos has decepcionado profundamente. Dios, esta inversión fue solo un pequeño imprevisto. Yo tampoco sabía que justo después de firmar el acuerdo, el tipo iba a saltar por la ventana. Director, Tencent lanzó un fármaco nuevo. ¿Qué? La actual presidenta de la Junta de Tencent Farmacéutica, la señorita Lucy Lai, a las 8 de la mañana, convocó una rueda de prensa y anunció: Tencent desarrolló un fármaco nuevo. Al publicarse, sus acciones tocaron techo en 10 minutos. Prevén 10 subidas más para Tencent. ¿10? ¿Tantos? ¿10? ¿Quién? ¿Quién demonios fue? Invertimos en Tencent Farmacéutica. Liten se suicida saltando. ¿Y justo ahora sacan un medicamento nuevo y las acciones suben al tope? Director, sí, esto no cuadra. Nuestra corporación sí. Alguien nos tendió una trampa. Exacto. Perder dinero es lo de menos. Lo grave es que van contra nosotros. Hay que descubrir quién está detrás. Sí, investiga. Yo esperaré el día en que te pulas toda la fortuna de los sí. Y entonces, pondré fuegos artificiales en la puerta para celebrarlo. ¿Acaso si Min-yu ya lo sabía? ¿Que Tencent Farmacéutica tenía problemas? ¿Por qué? Porque en 2 o 3 años, todos los proyectos de Min-yu no han tenido ni una sola pérdida. Y yo, en mi primer intento, termino con la cabeza rota y sangrando. Bien. Ya lo sé. Encontré a quien nos tendió la trampa. Es el cuarto hijo de la familia Wu de la capital. Wu Jingdao. ¿Con qué era él? Y ya nos puso a prueba. Nos van a menospreciar. Wu Jingdao, claramente va contra nosotros. ¿Qué problema tan grande? Director, sí, acaba de llegar. Una invitación de Wu Jingdao de la familia Wu. Invita a toda la familia. Que asistirá toda la alta sociedad de Jiangzhou. Este tal Wu Jingdao. Es obvio que lo hace para humillarme a propósito. Es insoportable. Exacto, ¿y ahora qué hacemos? Es demasiado. ¡Qué rabia! Wu Jingdao se atrevió a enviarme una invitación a mí solo. Interesante. La noticia de su ruptura con la familia Silla se ha extendido por todo Jiangzhou. Wu Jingdao quiere establecerse en Jiangzhou. Naturalmente, ya se habrá enterado. No a la familia si les envió una invitación. Y a mí me envió otra por separado. Debió darse cuenta de que intervenimos cuando le tendimos la trampa a Tencent Farmacéutica. Nuestra gente actúa con extrema cautela. Y aún así, logró encontrar rastros. Este Wu Jingdao no es un tipo simple. Esa es la razón por la que acepté asistir a su cena. En una ciudad pequeña como Jiangzhou se esconde un pez gordo.
Interesante. Mingyu, ¿de verdad eres tú? ¿Y por qué no esperaste? Incluso mandé a hacer un vestido de alta costura exclusivo para ti. ¿Otra vez bebiendo? Deja eso, te va a dañar el estómago. ¿No decían que si Mingyu se había peleado con sus padres? ¿Y por qué la señora si de repente la trata tan bien? Qué extraño. Antes nunca la vi consentir tanto a su hija. No importa. Mientras me esfuerce en ser una buena madre, Mingyu terminará perdonándome. ¿De dónde salió este mosquito zumbando? ¡Qué fastidio! Señora, a mi señorita le gusta la tranquilidad. Por favor, retírese. ¿Cómo puede ser así, hermana? No se puede armar un escándalo en público. De esta manera, nuestra familia se convertirá en el hazmerreír de la alta sociedad, ¿no? ¿Sí, Mingyu? ¿Cómo le hablas así a mamá? ¿Crees que no soy capaz de arrancarte la piel? ¿Tú, que ni sabes hacer informes? ¡Qué ridículo! ¿Tú? Lin Yuan, ustedes son hermanos de sangre, después de todo. Tanto escándalo hará que se burlen. Si ella no teme hacer el ridículo, ¿a mí qué me importa? No pienso tolerarle su maldito temperamento. Si Mingyu, no decías una y otra vez que habías roto toda relación con la familia así. ¿Tan orgullosa y aún vienes aquí? Métete a la fuerza en un círculo que no te pertenece. Sin la familia sí. ¿Qué demonios eres? Bien dicho. No sé de qué se enorgullece tanto si Mingyu. Sin la familia sí, no es absolutamente nada. Ni siquiera les da cara a su propia madre y a su hermano. Va. Nos desprecia por creerse superior. Mejor mantengamos distancia. ¿Escuchaste, Si Mingyu? Aquí no eres bienvenida. Lárgate ya de una vez. Si Mingyu es mi invitada personal. Quiero ver quién se atreve a echarla. Bienvenidos. Disculpen las molestias. Hermano Wo, ¿cuántos años sin verte y sigues igual de formidable? Admirado, admirado. No es para tanto. ¿Nuestra amistad de tantos años? Debemos seguir frecuentándonos más de ahora en adelante. Junian, Lin Yuan, vengan a saludar a su tío Wo. Tío Wo. Tengo entendido que la anciana sí solo tiene una nieta. Y esta. ¿De dónde ha salido? Se va a armar la gorda. Hermano sí, no se enoje. Solo preguntaba por su hija. Señor Wo, es un honor por fin conocerlo. Con razón es la heredera que la anciana sí crió personalmente. Los jóvenes vienen pisando fuerte. Nada mal. Todos los aquí presentes aún no se enteran. Hace poco, la farmacéutica Tencent sufrió un gran sacudón. La familia sí invirtió 3.200 millones y perdió 1.780. Salieron perdiendo hasta la camisa. Y nuestra señorita Mingyu compró baratísimo con 300 millones y vendió en el pico más alto. Ganancia neta, 920 millones en solo 9 días. Rentabilidad del 326%. La juventud arrasa. Increíble. Dios mío. La familia sí, en el caso de Tencent. Perdió muchísimo durante la volatilidad de las acciones. Y la señorita Mingyu logró comprar en el fondo con éxito. Compró al precio más bajo y vendió al más alto. Impresionante. Con razón es la heredera que la anciana sí crió personalmente. Señor Wo, así ya no me está tratando como amigo. Yo solo gané un dinerillo para mis gastos. Usted suelta mi información y después todos me van a hundir con halagos. ¿Y ahí qué hago? No es inútil. No temas. Colaboraremos más. Bien. Seguro se presentará la oportunidad. En mi vida pasada, Wu Jingao entró a Jiangzhou arrasando. Uno tras otro, ganó proyectos enormes. Un tipo con métodos impresionantes. Señorita Mingyu, qué talento a tan corta edad. Este mundo, de ahora en más, les pertenece a los jóvenes. Sobrina Mingyu, ¿en qué piensa invertir más adelante? Cuente con nosotros. Tenemos unos ahorritos por ahí. Sí, sí. Hagámoslo juntos. Exacto. Échenos una mano. ¿Dios? ¿Será que la hermana ya estaba confabulada con el señor Wo? ¿Para joder a su propia familia? Si no, ¿cómo es que justo ahora ganó tanto dinero de golpe? Si Mingyu, maldita mujer. Hermano sí, ¿por qué se enfurece tanto? ¿Acaso mi hospitalidad no fue suficiente? Hermano Wo, yo pensaba que tú y esta malagradecida tenían algún talento. Resulta que estaban confabulados, tendiéndole una trampa a mi familia. La gente actúa y el cielo lo ve todo. Si Mingyu, el cielo te va a castigar por esto. Lo de la farmacéutica Tencent. Fue porque Mingyu actuó como traidora. Vendió a su propio padre y a su propia madre. Hermano sí, no me gusta nada lo que está diciendo.
Yo solo estaba charlando un rato con mi sobrina Minyu. Solo charlaba con la sobrina de Minyu. ¿Y por eso dices que es una traidora? ¿Tan mal perdedor eres? Sí, un mal perdedor. Esta mujer que juraba haberse alejado de mí. Al poco, sacó cientos de millones para comprar acciones de Tencent a precio de ganga. Y si dices que no tienes nada que ver con esto, ¿quién va a creerte? Sí, Changón. Cállate de una vez. Si fracasaste en tu inversión es porque eres un inútil sin talento. La señorita Minyu sí sabe ganar dinero. Ella ha superado a su maestro y por cualquier tontería. Tú ya andas difamando y echando culpas. ¿Qué clase de padre eres? Inji, no hables tan feo. Tú también eres accionista de la corporación, sí. ¿Quién sabe? Si tú también estás metido en esto, comiendo de adentro para afuera. Te has vuelto muy insolente, ¿eh? Sí, Minyu. Cuando confirmen que eres una traidora, ya veremos quién se atreve a hacer negocios contigo. Inji, no sigas. Si ciertos inútiles buscan excusas para justificar su fracaso, ¿para qué molestarnos en desenmascararlos? Mejor verlos como los payasos que son. Mujer tenías que ser. ¿Crees que no sé que si no fuera por ti? Filtrando secretos de la corporación, ¿cómo explicas tantas coincidencias? ¿Explicar qué? ¿Acaso yo los obligué a invertir? ¿Acaso les dije que compraran barato? ¿Tú? ¿O acaso te puse un cuchillo en el cuello para que vendieras con pérdidas? Y además, si yo fuera la traidora, ¿cómo permitiría que la familia así perdiera apenas 1.000 millones? ¿A quién estás subestimando? Basta, Minyu. Cállate ya. El que debe callarse eres tú. Ese hijo tuyo tan querido. Todos los proyectos que ha manejado, sin excepción, han sido un desastre total. Fui yo quien, harta de verlo, le elaboró cada informe de evaluación de cada proyecto. Y esos proyectos, sin excepción, fueron todos rentables. Ahora que ya no quiero ocuparme, las cosas vuelven a salir así. Porque él es un fracasado, un incompetente. ¿En serio? ¿No decían que si Lin Yuan era una joven estrella de los negocios? Así que solo era un fraude. Exacto. Parece que es verdad. Recuerdo que cuando Lin Yuan recién entró en la corporación, sí, sus proyectos estaban llenos de errores. Luego, de pronto, todo era éxito. Yo creí que había madurado. No me imaginé que era la señorita Minyu quien estaba detrás ayudándolo. La señorita Minyu es, sin duda, la digna heredera. Fundado por la anciana Sí. Impresionante. Lin Yuan, tú. Señoras y señores, aprovecho la ocasión para anunciarles algo. Cuando cumpla 20 años, romperé oficialmente toda relación paternal con Changón. Y además, no pienso heredar la corporación Sí. ¿Qué? ¿La señorita Minyu no va a heredar la corporación Sí? Pero si es el legado que la anciana Sí le dejó. ¿Se ha vuelto loca? ¿La señorita Minyu piensa empezar desde cero? ¡Qué valentía! Aunque sí lo hace. Tendrá que enfrentarse abiertamente al presidente Sí. Mujer insolente, vas por ahí diciendo que quieres cortar lazos con nosotros. Que no heredarás el negocio familiar. Pues si tan capaz eres, entrégale tus acciones a Yunian. Y si no puedes, cállate la boca. Esas acciones me las dejó mi abuela. ¿Dárselas a una adoptada? ¿Estás loca? Yo no estoy mal de la cabeza. Tú. ¿Antes que dejar que esa mujer se aproveche? Minyu, tú. Tú. Papá, ¿estás bien? Cariño. No te papá, lo entiendo. Poder entrar a la familia si ya es una bendición. De 800 vidas pasadas. Las acciones no las merezco. Hermana, ¿qué haces? Tú. Ya te dije que no me llames hermana. Mujer, ¿cómo te atreves a golpear a tu hermana? Yunian, tranquila. En la familia, si todavía mando yo. Si quiere la herencia, tendrá que pasar sobre mí. Perfecto. Pues estaremos atentos. Quiero ver. ¿Qué otras artimañas tienes escondidas? Tú. Papá. Tú. Papá. Joven, no es bueno ser tan impulsivo. La vida solo dura 30.000 días, ¿para qué amargarse? No me gusta que me hagan pasar malos ratos, y mucho menos tener que fingir con esta gente. Bien, bien, bien. La señorita Minyu sí que tiene agallas. Pero ahora te han metido en mi bando. Espero que no le moleste, señorita Minyu.
¿Acaso no es esto justo lo que quería ver, señor sí? Que padre e hija nos volviéramos enemigos para que usted pudiera dividir el círculo empresarial en dos bandos como un dragón feroz. Podría sacar provecho, ¿no? La señorita Minyu lo toma con bastante calma. Entonces no me andaré con rodeos, señorita Minyu. De ahora en adelante, ganaremos dinero juntos. Ya habrá oportunidad. Pero déjeme advertirle algo, sobrina. Si Chang'an no tiene mucho talento. Pero sus intrigas no tienen fin. Hoy le ha plantado cara en público. Me temo que en el futuro no podrá sacarle ni un centavo. Señor sí, está pensando de más. Si la familia sí quiebra, ¿qué sentido tendría quedarse con esas acciones? Ay, hermana, tío Wo, perdón, no era mi intención interrumpir. Solo buscaba el baño. El baño está al final del pasillo. Gracias, tío Wo. Entendido. Debería decirle al tío Wo que mi hermana y mi padre se pelearon. A propósito, ¿solo como actuación? No. Aunque se lo dijera, no me creería. Mejor no meterme en lo que no me importa. Vamos, sigamos hablando. Otra vez la misma jugada de siempre. Si llego a negociar una alianza con Wu Jingao, ese solo pensamiento bastaría para arruinarlo todo. Tío Wo, ahora entiende por qué en mi propia casa. ¿Me tienen completamente de lado? ¿Qué? Parece inocente, pero es venenosa. Señor sí, usted es un hombre astuto, sabrá juzgar por sí mismo. Yo ya no quiero meterme en este asunto. Con permiso, me retiro. Qué interesante. Manda a investigar a fondo todos los proyectos con los que Siminyu ha tenido contacto. Sobre todo los que están en marcha. Hay que controlarlos con mano de hierro. Investiga a fondo los altos mandos de la corporación. Cualquiera que pueda pasarse al bando de esa mujer, Siminyu, queda despedido de inmediato. Papá, ¿de verdad hace falta? Esa gente. Son los veteranos que levantaron el imperio con la abuela. Ingenuo. Esos son los vejestorios que ella dejó como respaldo. En cuanto los elimine, tengo 1000 maneras de que no consiga ni una sola acción. Pero Siminyu sí tiene talento para las inversiones. Romper con ella sería un desperdicio. Si quieres que obedezca, tienes que cortarle las alas. Aunque debo admitir que mi hija es sobresaliente. Si acepta doblegarse y cederle sus acciones a Junyan, podría llegar a considerarlo. De lo contrario, yo intentaré convencerla. Alto. ¿Qué pasa? Minyu, lo que hiciste en la gala de los Wo fue demasiado. Ve ahora mismo a disculparte con papá y mamá. O te arrepentirás. ¿Arrepentirme? ¿Alguien que solo sabe pelear en casa? ¿Qué tiene para hacerme arrepentir? ¿No es acaso tu plan hipotecar mis acciones? ¿Y luego robármelas con tus sucias artimañas? Ya lo sabes. En esta casa, papá es quien manda. Pues yo insisto en mi error. Como mucho, lo mandamos todo al diablo y llevamos a la familia así a la quiebra. ¿Tú? Quítate de mi camino, perra. Lárgate. Señorita, ese tal Si Chang'an reasignó a todo el equipo que la señora le dejó. Algunos incluso los obligó a jubilarse. Esos veteranos estaban a cargo de los proyectos de la empresa, en departamentos como legal, finanzas y varios más. Si Chang'an y Si Lingwan. Esos dos inútiles, de verdad los despidieron. Parece que sin que yo mueva un dedo, la corporación sí se va a la ruina. Señorita, ¿no teme que le hagan algo? Inji, la verdad es que desde el principio nunca quise heredar la corporación, sí. Aunque es el imperio que la abuela construyó con tanto esfuerzo, a estas alturas ya está podrido por dentro. No tengo tantas energías para desperdiciarlas peleando con la junta directiva. La señorita ha sabido ver la verdadera cara de la empresa. Si la señora lo supiera, sin duda la apoyaría. Señorita, ¿qué piensa hacer ahora? Iñi, necesito que me ayudes a registrar una corporación internacional. Cuando esté lista, recontrata a todos los despedidos. Así nos ahorramos buscar gente nueva. Esa corporación se llamará Grupo Tianyuan. El capital de registro será de 10.000 millones de dólares. ¿10.000 millones? Ay, señorita, ¿de dónde va a sacar tanto dinero? Ahora no lo tengo, pero para entonces lo tendré.
Si no me equivoco, tras el golpe en la gala de los Wu, Si Julian no va a aguantar las ganas de demostrarle a la familia así su talento para invertir y va a entrar al mercado de valores. Con el sistema de su lado, Si Julian seguramente lo usará para absorber la fortuna de otros. Así jugará a la bolsa y se hará pasar por un genio de las inversiones. En mi vida pasada, el mercado alcista estaba en su cima. Los inversores cegados por la euforia bursátil. Pero nadie sabía que una crisis financiera que sacudiría al mundo entero estaba a punto de estallar. ¿Inútil? ¿Ni siquiera puedes hacer una propuesta de proyecto tan sencilla? Ahora me digo que te enciclopedias. ¿Todavía sirves o no como director ejecutivo? Si no sirves, lárgate ahora mismo. Papá, pero yo. No lo regañes. Yo puedo ayudar a cambiarlo. Julian, sé que quieres ayudar. Pero todavía eres una estudiante. ¿Qué podrías hacer tú? Hermano, papá, les voy a mostrar mi cuenta de inversiones. ¿Qué? ¿Tus acciones tienen casi un 100% de ganancia? ¿Cómo es posible? Hermano, me he dado cuenta de que desde que llegué a la familia sí. Mi suerte ha sido increíble. Cualquier acción que compro me da ganancias. Julian, todas estas operaciones tienen ganancias superiores al 80%. Eres una genio innata de la bolsa. Eres digna de ser la hija predilecta de papá. Al principio no quería revelar este secreto, pero la situación de mi hermano es demasiado difícil ahora mismo. Si uso mi suerte para ayudarlo a invertir, seguro que cambio las cosas y despegamos hasta la cima. Julian, tu talento no debe desperdiciarse. Hagamos esto. Julian. De inmediato, crea un departamento financiero en la empresa. Que Julian se haga cargo. Además, nombra a Julian vicepresidenta de la compañía de inmediato. Papá, quédate tranquilo. Con Julian, los buenos tiempos para nuestra familia apenas comienzan. Hermano mayor, papá, me esforzaré al máximo. Además, retira de inmediato de las cuentas de la empresa. 2.000 millones para Julian. Quiero ver resultados cuanto antes. ¿2.000 millones? Señorita, la nueva empresa que ordenó ya está establecida. Lista para activar el plan en cualquier momento. Perfecto. Si Julian ya no puede contenerse, siéntate. Gracias, señorita. Señorita, no se equivocó. Esa Si Julian ya fue colocada dentro del grupo Sí. Si Chang'an la puso especialmente a cargo de inversiones en futuros. Dicen que en la bolsa ya ganaron una fortuna. Parece que Si Julian no pudo resistirse. Señorita, ¿qué necesita que haga? Entonces difunde el rumor. Dale un buen empujón a Si Julian. Que toda Jiangzhou sepa que la familia Sí tiene un genio de las inversiones. Entendido. Señores, estoy aquí para darles una gran noticia. Mi grupo sí estableció un departamento financiero hace medio mes. Invertimos 2.000 millones como capital inicial en la bolsa. Y en apenas medio mes, ya logramos un 15% de ganancia neta. Todo esto es gracias a la corporación Sí. Y a la nueva vicepresidenta, mi querida hija, Si Julian. En apenas medio mes, logró un 15% de ganancia neta. ¿Impresionante? Es un milagro de la inversión. Una genio nata de la bolsa. La señorita Julian es increíble. Si Minyu, 100 veces mejor. Exacto. Señores, yo, Si Chang'an, no soy un hombre tacaño. Ya registré una licencia de fondo de capital privado. Cuando esté lista, podré ayudarlos a todos a invertir. Solo que la comisión será un poquito más alta. Si el presidente nos hace ganar, ¿qué importa la comisión? Mientras nos guíe bien, diga cuánto quiere de comisión. Y está arreglado. Exacto, así es. Estamos en pleno mercado alcista. Es una oportunidad de oro para ganar. No podemos dejarla pasar. Papá, ¿no deberías reconsiderar lo del fondo de capital privado? ¿Reconsiderar qué? Es el momento perfecto para ganar. Solo tomamos su dinero, lo invertimos y cobramos comisiones altísimas. Es una fortuna inmensa. Julian, que la familia sí despegue. Depende de ti. Voy a saludar a los invitados. Hola, hola. Cada vez tengo más fondos.
Por cada centavo extra que genero, mi fortuna se desgasta sin control. Parece que debo cosechar rápido la fortuna de Heo-jun. Solo cuando su nivel de afecto hacia mí llegue a 100, toda su fortuna será absorbida por mí. Señorita, todo salió como usted planeó. La familia sí ya creó el fondo de inversión privado. Perfecto, sigue con el plan. Por cierto, Iñi, ¿todavía recuerdas a Heo-Dong-fen? Ya es hora. Prepárate para cobrar la deuda. Esa Si-Junian ya está lista para armar un escándalo. Entonces, por supuesto, tenemos que ayudarla a animar la fiesta. Heo-Dong-fen, el dinero que me debes. ¿Cuándo piensas pagármelo? Jefe, ¿no dijiste que no había prisa? Tú pagas cuando yo diga que pagues. Jefe, si todos los días les doy negocio, cuando me recupere, les pagaré con seguridad. No me vengas con cuentos. Las deudas se pagan, es ley de vida. Si no tienes plata, te cortaré las manos y los pies. Jefe, es que ahora no tengo dinero. En cuanto lo tenga, les pago. Sin dinero y te endeudaste. Muere. Golpéenlo. Jefe, no me pegues. Socorro. Deténganse. Xiaoyu, salva a tu padre, por favor. Señorita Minyu, por favor, pague mi deuda. Si no, hoy me matarán a golpes. ¿Cómo es que debes dinero otra vez? No te dije que dejaras de apostar. Perdóname, Xiaoyu. Nunca más volveré a apostar, pero esta vez tienes que ayudar a tu padre. La palabra de un ludópata no vale nada, pero debo aprovechar ahora para llenar al máximo la buena voluntad de Heo-jun. Después haré que lo atropellen. El sistema podrá absorber una gran cantidad de fortuna. Así no tendré que molestarme más. ¿Cuánto debe? Yo lo pago. ¿Tú? ¿Crees que puedes pagarlo? Debe 100 millones. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede deber tanto? Eso es usura. Es ilegal. ¿Quieren que llame a la policía y los arresten? Está escrito en la factura, blanco sobre negro. Y tiene la firma del viejo. Si no hay dinero, lárgate. ¿Te haces la rica conmigo? Cierra la boca. Junian es la señorita de la familia, sí. Bola de muertos de hambre. ¿100 millones? 1000 millones puede pagar. Solo es dinero. Anfitrión, la buena voluntad de Heo-jun está por llegar al máximo. Si el plan sale bien, cuando llegue a 100, podremos absorber una enorme cantidad de fortuna. Bien, esta deuda la pago yo. Han llegado 100 millones. Nada mal. Ya que pagaste los 100 millones, quedamos en paz. Heu, viejo, ven a jugar más seguido. Vámonos, chicos, nos retiramos. No juego más, nunca más. Junian. Qué bueno que estuviste aquí. No es nada. Con tal de ayudarte, hermano Jun, es suficiente. 100 millones no significan nada para mí. Junian, lo sabía. Eres igual que yo. Alguien que desprecia el dinero. No como esa Si-Min-yu, una interesada asquerosa. Bueno, ya todo está resuelto. Volvamos a la universidad. ¿Ya está todo listo con el chofer de Heo-jun? Sí, todo está en su lugar. Si Junian quiere esperar a que le deje bien, para salvar a la familia, sí. Pues no se lo voy a permitir. Señorita, el chofer no se equivocará de persona. Estos días, sí, Junian. Sí le ha traído algunos beneficios a la familia, sí. Pero toda la familia sí son sanguijuelas que solo chupan sangre. En cuanto Si Junian empiece a pedir algo, esa gente de la familia sí le perderá el afecto de inmediato. Y eso afectará su fortuna. En su vida anterior, así me robó la fortuna. Esta vez haré lo contrario. Haré que sufra otro accidente. Así gastará mucha fortuna. Quiero que, en su mejor momento, caiga derrotada por completo. Xiao-jun, de ahora en adelante. Trata bien a la señorita Junian. Ella es mucho mejor que esa Si-Min-yu. Claro. Vámonos. Heo-jun, por un poco de tu fortuna. Me la jugué. Es 100 millones. No me decepciones. Heo-jun, ten cuidado. Junian. ¿Cómo llegué a casa? Ay, Junian. ¿Estás bien? ¿No te pasó nada? No puedes volver a ir sola a un lugar así. Es demasiado peligroso. ¿Por qué fui yo la del accidente?
¿Y cómo es que no tengo ni un rasguño? Mamá, el chico que estaba conmigo, ¿cómo está? ¿A estas alturas todavía piensas en ese tipo? Tu papá ya lo investigó. Esos 100 millones que pedías eran para pagarle las deudas a su padre ludópata. Te lo digo yo. No voy a permitir que vuelvas a tener contacto con alguien así. Ya, el asunto quedó atrás, Julian. Mientras estabas inconsciente, papá ya terminó todos los trámites del fondo de capital privado. Además recaudó 70.000 millones, todo bajo tu control. Atención, anfitriona. Este sistema para que sobrevivieras al accidente usó una enorme cantidad de fortuna. La fortuna actual está en 0. ¿70.000 millones? Me temo que no puedo administrar tanto. Mejor aplacemos el plan un tiempo. ¿Aplazarlo para qué? Ahora todos los ricos están rogando que invirtamos en ellos. Es el momento perfecto para ganar dinero. Exacto. Quizá con esta oportunidad, la familia sí suba un escalón más. Julian, no te preocupes. La empresa contrató un equipo financiero profesional. Con tu suerte, no habrá ningún problema. Aunque ahora me quedé sin fortuna. Estamos en pleno mercado alcista. Con el control del equipo financiero profesional, no debería haber problemas. Está bien, me esforzaré al máximo para que la corporación crezca. No decepcionaré a papá, mamá ni a mi hermano mayor. Bien. Eres mi orgullo. Mucho mejor que esa otra persona. Así es. Llevas mucho tiempo acostada, seguro tienes hambre. Vamos a comer. Mamá le pidió a Wang Ma que te preparara tu favorito. Arroz caldoso con mariscos. Vamos. ¿Maleducada? ¿Quién te ha invitado a comer? Banquete para celebrar el aporte de mi hija. ¿Y tú te crees digna de probarlo? ¿Contribución? Con lo inútil que es tu hija, ¿qué contribución va a hacer? ¿Qué sabrás tú? El departamento financiero de la corporación sí. Ya es famosa. Maneja más de 70.000 millones. Eso es lo que se espera de la señorita de la casa sí. Algo que tú jamás podrás igualar. ¿El departamento financiero? ¿De verdad crees que es a tal si Julian mueve el mercado? Cuanto más suba, más dura será la caída. Si Minyu, eso se llama envidia. Julian maneja 70.000 millones en fondos. ¿Puedes hacerlo tú? Minyu, te aconsejo que entres en razón. Al fin y al cabo, somos una familia. No hace falta llegar a esos extremos. Los niños, si hacen berrinches, los consienten. Pero si se pasan, solo consiguen que los odien. Exacto, si Minyu. Puedo darte una oportunidad. Si ahora mismo te arrodillas, nos pides perdón y cedes tus acciones sin condiciones, puedo reconocerte de nuevo como mi hija. De lo contrario, no me culpes por ser despiadada. No pensaréis que por ganar unas monedas todo os va a ir viento en popa para siempre. Sois tan inútiles que osáis jugar a la bolsa y a las finanzas. Compraré petardos para celebrar nuestra quiebra. ¿Tú? Papá, no te enfades. Es que mi hermana no me soporta. Si tanto le molesta, a lo sumo renuncio a mi puesto de vicepresidenta de la empresa. Julian, no hagas caso a esa persona. Tú siempre serás mi hija de sangre. Julian, eres demasiado buena. No como cierta persona con corazón de víbora. Vaya, ¿tienen tiempo de ponerme mala cara? Mejor piensen cómo van a enfrentar el problema que se viene. Si Minyu, ¿qué quieres decir? En 4.5 horas, la bolsa de Estados Unidos se desplomará. Lo que quiero decir es que ustedes están acabados. ¿Es verdad lo que dice esta? Eso afectará a los mercados globales. Acabamos de invertir 70.000 millones en el mercado. No puede pasar nada malo en este momento, Lin Yuan. Investiga si hay movimientos extraños en la bolsa. No va a pasar nada. Papá, malas noticias. La Reserva Federal va a subir las tasas. ¿Qué? Si la Reserva Federal sube las tasas, significa que va a haber una tormenta financiera. Nuestra familia sí. Acabamos de meter 70.000 millones al mercado. Esto. Imposible. Sí, Minyu. Me tendiste una trampa. ¿Yo te tendí una trampa? ¿Acaso te obligué a meter dinero en la bolsa? ¿O te obligué a hacer tanto escándalo? ¿Reclutando a todos esos ricos para que invirtieran? Solo sabes poner excusas para tu fracaso. ¡Qué inútil! Pequeña, sabías perfectamente que iba a haber un desplome. Y aún así nos dejaste saltar al vacío. ¿Tú? ¿Cómo puedes tener un corazón tan cruel? Te lo digo ahora, no hace falta que tú rompas lazos conmigo. Yo no tengo una hija como tú. Fuera. Lárgate ya. Cariño. En un momento así, no tiene sentido decir esas cosas. ¿No creerás que todavía los considero mi familia?
Así que Minyu de verdad ha cortado todos los lazos afectivos. Ya no nos considera sus padres. De verdad me ha abandonado. Sí, Minyu, ¿cómo te atreves? Somos tus padres biológicos. Señora Sí, no finja ser una madre amorosa a estas alturas. Mejor piensen bien cómo van a enfrentar la crisis que se viene. Si esos 70.000 millones se pierden, ¿la familia Sí? Me temo que estará acabada. Lin Yuan, todavía hay tiempo antes de que la crisis de Estados Unidos golpee el mercado A. Aún tenemos oportunidad de salir. Rápido. Contacta al personal del departamento financiero. Retira todo el capital restante de vuelta. No podemos dejar que esta mujer nos vea fracasar. Bien. Voy a operar ahora mismo. Rápido. Vamos, amor. Inji, ¿cómo va todo? Señorita, todo avanza según su plan. Los 2.000 millones en corto ya son 20.000. La empresa ya está registrada y, tal como me ordenó, compré el edificio Jiangzhou y lo renombré como edificio Tianyuan. Perfecto. ¿Y bien? ¿Cuánto capital se ha liquidado? No se puede vender. Es imposible vender. Esto es un crash bursátil, un megacrash. ¿No decían todos ustedes en la entrevista que eran licenciados de Harvard? ¿O que tenían experiencia en Wall Street? Entonces, por una tontería como esta, ya no saben qué hacer. Presidente, esto es un crash. Un megacrash que está golpeando las finanzas mundiales. Muchos países no saben qué hacer. No quiero oír tus estupideces. Solo quiero saber qué hacemos ahora. Presidente, ni siquiera un ser divino podría resolver esto. Con este crash, casi todas las empresas. Habrá al menos 5 suspensiones. Cuando termine el crash, quedarán como máximo una 10ª parte. Estamos acabados. Todo está perdido. ¿Es que no hay absolutamente ninguna solución? Ah, ¿acaso? ¿De verdad crees que esa idiota de Si Junian puede manipular el mercado financiero? Mindy tenía razón. Tonterías. ¿Cómo va a ser posible? Esa mujer no es más que una suertuda. Presidente, director, malas noticias. Todos los ricos de Jiangzhou bloquean la entrada, gritando que quieren verlos y exigiendo que nuestra empresa les dé una explicación. Esposo. Papá, tranquilo. Este crash fue demasiado repentino. Ellos no tienen la culpa. Iré a hablar con ellos. Iré como una persona joven, seguidamente. No me harán las cosas tan difíciles. Hermano mayor, mejor voy yo. Es mi culpa. Aunque mis tíos me insulten, no puedo permitir que papá y tú sufran por esto. Junian. Junian. Esto no es culpa tuya. La culpable es Si Minyu. Esa hija desagradecida no nos avisó a tiempo. No te preocupes. Estoy dispuesto a humillarme ante ellos si hace falta. Y además ceder las acciones de los proyectos de la empresa. Aún podemos arreglar esta situación. Tranquila, hija. No pasa nada. Ay, ¿qué voy a hacer? Papá, ¿qué está pasando exactamente? ¿Por qué la empresa quebró de repente? Sí. Hace unos días escuché que la empresa había ganado miles de millones invirtiendo. ¿Cómo es que hoy de repente anuncian la quiebra? Y encima perdimos hasta las propiedades. Hermano segundo, hermano tercero, es mi culpa. Fue un error mío. No preví el desplome de la bolsa y por eso la empresa quebró. Todo es mi culpa. Soy un inútil. Les he fallado. Pero yo no podía prever el desplome. Aunque mi hermana desde el principio sabía que la bolsa se iba a desplomar y se quedó mirando cómo nos arruinábamos. Pero, ¿cómo podría decirles esto a papá, mamá? ¿Y a mis hermanos? Otra vez esa Si Minyu. ¿Dónde está? Voy a matarla. Minyu antes era tan obediente. ¿Cómo iba a saber ella lo del desplome y no decírnoslo? Basta ya. Aunque la familia sí esté en bancarrota, creo que todavía tenemos una forma de salir adelante. Papá, mamá, ¿ya se enteraron? Minyu acaba de fundar una corporación de decenas de miles de millones. Y compró la Torre Jiangzhou como sede de sus oficinas. ¿Qué dices? ¿De dónde sacó tanto dinero? ¿Será que el viejo le dejó algo? Según la información que tengo, ella apostó en corto contra el mercado estadounidense antes del desplome bursátil. Ganó 20.000 millones de dólares limpios. Ahora todo el mundo anda diciendo que ella es la verdadera genio de las finanzas. Papá, ¿será que en verdad la juzgamos mal? Ahora afuera todos dicen que fuimos unos ciegos. Que adoramos a la hija falsa y echamos a la verdadera. Si en aquel entonces no hubiéramos consentido tanto a Junian, Minyu jamás nos habría tratado así. Cállate la boca. Si hay que hablar de culpas, la única culpable es esa Si Minyu. Si ella hubiera tenido la mitad de la dulzura de Junian, yo jamás habría llegado a esto. De lo que más me arrepiento en esta vida es de haberla parido. Papá, ¿dulzura? ¿De qué sirve tanta dulzura? Junian tiene una boquita muy dulce, pero para nuestra familia no sirve de nada. Al contrario, nos terminó hundiendo. Junian es muy dulce, sí,
Pero Mingyu también era muy atenta antes. Toda la familia le importaba muchísimo. Nosotros no supimos valorarla. Por eso ahora. Desde que Junyan entró a esta casa, no hemos dejado de atacar a Mingyu. Así es. Mingyu antes nos trataba tan bien. Silencio, ustedes. Papá. Cariño. Papá, cariño. Papá. Mingyu, ven rápido y ponle una inyección a tu padre. Salva a tu padre. Cariño, cariño. ¿Y a mí qué me importa que el presidente si se haya desmayado? Pero si necesitas el teléfono del crematorio, yo te lo puedo conseguir. Mingyu, ¿cómo puedes ser tan despiadada? Es tu padre. ¿Cómo puedes negarte a salvarlo? No lo merece. Sí, Mingyu. No me importa cuánto rencor haya entre ustedes. Estamos en una emergencia. ¿Puedes ser un poco más madura, Mingyu? ¿No sabes acupuntura? Dale una sesión a papá ahora mismo. Mingyu. ¿No adoran a su querida hermanita? ¿No decían que yo era la hija rebelde? Pues que venga ella, que use su poder sobrenatural. A ver si puede levantar al presidente, sí. Cuando usó sus pensamientos y su poder para tenderme trampas, ustedes no distinguían lo bueno de lo malo. Siempre la creían a ella. Pues ahora, que el presidente si se desplomó, ¿ella solo va a quedarse mirando? Así que fuiste tú. Fuiste tú. Todo este tiempo usaste tus pensamientos para envenenar nuestra relación con Mingyu. Tú sí que eres una mujer de verdad. Devuélveme a mi hija. Fuiste tú quien me hizo malinterpretar a Mingyu. ¿Quién hizo que Mingyu nos odiara? Sí, Junyan. Así que tú eres esa mujer con corazón de serpiente. ¿Cómo te atreves a hacer algo así? No me pegues, mamá. Mamá, hermano mayor, hermano segundo, hermano tercero, dejad de pegarme. Por tu culpa me quedé sin hermana, toma. ¿Cómo desearía matarte? Sí. Todo lo hice yo, pero ¿acaso vosotros os creéis que sois mejores personas? Suelto un simple pensamiento. Tratáis a vuestra hermana como criminal. Habéis acabado como hoy por vuestra propia culpa. ¿De verdad creéis que queríais tanto a Mingyu? Os equivocáis. Lo único que teníais era envidia del amor que la anciana sí le tenía. ¿Y ahora venís a echarme la culpa a mí? Tú y todos vosotros sois las verdaderas víboras. No, todo es culpa tuya. Toda la culpa es tuya. Mamá, llevad a papá y a mamá al hospital. Papá, despierta. La señora no se equivocó contigo. Eres un talento excepcional. En solo un mes, de la nada, creaste un imperio de 10.000 millones. Seguro que se sentirá orgullosa. Inji, a mí me crió la abuela. No como esa pandilla de los sí, que solo saben pelear entre ellos. Esa gente de la familia sí está ciega y podrida por dentro. No amaba a su hija biológica, prefería a la adoptiva, y ahora, por fin ha recibido su castigo. La familia sí está en bancarrota. Ese tal Si Chang'on tuvo un infarto y no recibió atención a tiempo. Ahora mismo sigue en urgencias. Seguramente ya no hay nada que hacer. Y Wang Lin, con migrañas y las arterias bloqueadas, quedó directamente paralizada. Los tres Silin Yuan están hechos un desastre. Dicen que después de la bancarrota ni siquiera encuentran trabajo.
¿No son esos los 3 hijos descerebrados de la familia, sí? Antes se les consideraba señoritos, guapos y elegantes. ¿Cómo han acabado así? Esos 3 adoraban a la hija adoptiva, pero a su propia hermana. La trataban con crueldad. Esto es el karma. Min-yu, sé que me equivoqué. Antes te tratamos mal. Tu hermano mayor te pide perdón. Por favor, perdóname, Min-yu. Tu segundo hermano también sabe que se equivocó. Solo si nos perdonas. Haremos lo que sea, Min-yu. Mamá está acostado en la cama de hospital. Ahora en la familia, si solo quedamos nosotros. Tenemos que mantenernos unidos. Ustedes no saben que se equivocaron. Solo saben que se están muriendo de hambre. Ustedes no saben que se equivocaron. Solo saben que se están muriendo de hambre. Si no me falla la memoria, ya habíamos roto toda relación. Si buscan a una hermana, deberían buscar a Siyunan. ¿Qué vienen a hacer aquí? Min-yu, de verdad sabemos que nos equivocamos. Desviada de Siyunan. ¿Nosotros también somos víctimas? Min-yu, sé que digamos lo que digamos ahora. No nos vas a creer, pero de corazón sabemos que nos equivocamos. Nos arrodillamos ante ti, solo te pedimos que nos perdones. Sí, Min-yu, ya estamos arrodillados. Perdónanos, por favor. ¿Y arrodillarse es algo grandioso? Arrodillarse solo hace que los desprecie aún más. Lárguense. Ya no tenemos ningún vínculo. Pero yo... Señores, por favor, váyanse. ¿Min-yu? Min-yu, sin ti no sé cómo voy a vivir. Fuimos nosotros los que nos equivocamos. Si Junyan tenía razón. No es solo culpa de ella. También fue porque nosotras envidiábamos a Min-yu. Pero nos dimos cuenta demasiado tarde. Aunque quisiéramos remediarlo, ya no hay oportunidad. Advertencia. Energía del sistema insuficiente. Desvinculación inminente. No. No debería ser así. Soy la señorita de la casa sí. Tengo el sistema. Tengo riqueza y gloria sin fin. Advertencia. La fortuna se ha agotado por completo. Energía del sistema insuficiente. Desvinculación inminente. No permitiré que te desvincules. Soy la anfitriona. Te ordeno que te quedes. Iniciando proceso de desvinculación. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Señorita, si Junyan parece haber enloquecido. Está vagando por los barrios pobres. Los 3 de la familia de Silingyuan. Viven hacinados en un sótano, sobreviviendo con trabajos temporales. Señorita, toda esa gente se lo ha buscado. Cosecharon lo que sembraron. No tienes por qué sentirte culpable. Ellos me hicieron daño a mí. ¿Por qué habría de sentirme culpable? Cada persona debe pagar el precio de sus propios actos. Vámonos, Iñi. Señorita, este es el proyecto de cooperación con la corporación E. Para el desarrollo de la zona de alta tecnología. Abuela, mira. He abierto mi propio camino. Ya no estoy atada a las falsedades de antes. Mi futuro. Lo controlo yo misma.